no nos Tiene, percatamos. tiene razón, tiene razón. Sí, sí, tiene razón. Bueno, muchas gracias, ¿no? Exacto, esa es la Ya, Inge. electricidad que necesitamos para que nos ayude realimentando. Entonces, regresando, por ejemplo, los elementos de accionamiento son los elementos que me permiten provocar movimientos, pueden ser estos longitudinales, pueden ser estos rotacionales, y dentro de los elementos de accionamiento, de trabajo, de potencia, existen los cilindros y los famosos motores. Les había comentado que en la gráfica que se encuentra en la parte izquierda existen cilindros, como le vemos ahí, dibujitos, cilindros pequeñitos, como le vemos ahí donde se encuentra el puntero, ¿sí? Que permiten accionamientos pequeños, desplazamientos o empujes para tareas básicamente de control. Pueden ser estos utilizados normalmente, por ejemplo, para los gripper, dispositivos de accionamiento o de sujeción, en el caso, por ejemplo, de un brazo robótico, ¿sí? Accionamientos que me permitan para los famosos hoy en día que se encuentran mucho en ejecución, los famosos exoesqueletos que permiten en el área de rehabilitación física poder actuar para poder permitir movimientos que pueden ser en acciones activas y pasivas, ¿sí? Muy utilizado hoy en la actualidad en el área de investigación para lo que es rehabilitación médica. Es una línea de investigación muy interesante, ¿sí? Que incluso hay muchos de nuestros graduados, muchos de nuestros egresados que se han involucrado en ese tipo de accionar. Entonces, para ese tipo de accionar se utiliza este tipo de dispositivos. Y así le vamos viendo, por ejemplo, como el elemento donde que se encuentra justo el punterito. ¿Sí? Nosotros le vemos ahí, por ejemplo, es un émbolo, ¿sí? Que tipo tornillo y una tuerca, que lo que me permite es generar un desplazamiento utilizado, por ejemplo, para las famosas máquinas CNC, ¿no? O de desplazamiento axial, longitudinal, para cualquier tipo de eje. Y evidentemente los grandes, los que ya les podemos observar y ver su movimiento o su accionar en un proceso común y corriente. Aquí en la parte inferior, sí, bueno, no está tan específico, pero es un tipo de accionamiento rotacional que vemos por la parte izquierda, sí, la alimentación para el un sentido y el otro sentido, y podemos ver que en este caso son motores neumáticos. Les había comentado, les estaba comentando, por ejemplo, de que aquí tenemos un tipo de accionamiento, un elemento de potencia que tienen dos cilindros. La particularidad es que se utilizan específicamente para hacer movimientos o desplazamientos con la finalidad de que no provoque giro, porque la característica es que si yo estoy moviendo, yo estoy desplazando algún producto, y si solo le tengo utilizando un solo eje, como va a pasar en el caso de los émbolos que tenemos aquí en esta posición, si yo provoco desplazamiento o empuje, va a resultar que por el mismo hecho o el ingreso del aire a las cámaras anteriores de los pistones, va a ser de que el émbolo se extienda, pero en forma de giro, es decir, que va a provocar un movimiento de salida y también genere en forma rotacional. Y eso va a provocar, dependiendo de la aplicación, por ejemplo, en el que el producto se vuelque, ¿sí? En el que el producto terminal adquiere un movimiento no el adecuado únicamente de empuje, sino también genere un torque rotacional y este le pueda desplazar o girar. ¿Qué es lo que pasa con esta mesita? Sí, con esta mesa que puede ser, por ejemplo, en la parte superior para un porte de herramientas de una máquina herramienta, etcétera. Lo que hace es el empuje que garantice, como tiene los dos ejes, esos dos ejes garantiza de que empuje sea netamente lineal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vemos en la parte inferior un tipo de accionamiento rotacional. Aquí le vemos, este es un motor neumático cuya característica fundamental es de que si le vemos aquí existe un nonio, ¿no? Sí, existe una regleta en forma radial cuya función es, existen también unos topes de inicio y finales de cadera, cuya característica es provocar movimientos axiales, como les estaba comentando, cuya resolución puede ser en el orden de los grados, de los minutos, ¿sí? En forma sexagesimal hasta el número de revoluciones. Los gráficos que se muestran aquí en la parte inferior derecha, ¿sí? De igual manera le vemos que no se va a observar el desplazamiento de un émbolo, ¿sí? Son cilindros completamente sellados y lo único que hacen es adoptar, o perdón, absorber la alimentación de entrada y salida del aire y permite desplazar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, muy utilizado, por ejemplo, para desplazamientos en coordenadas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, útil para hacer un control de posición, por ejemplo, para una máquina CNC, que pueden ser en dos ejes, en tres ejes, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora empezamos viendo, por ejemplo, los cilindros de simple efecto. La gráfica que se encuentra en la parte inferior, esa es la que, esperemos que se es. La gráfica que se encuentra en la parte inferior, esta es la más común y corriente de un cilindro de una marca Festo.
para irnos familiarizando con estos elementitos, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Aquí nosotros le vemos el émbolo y otra de particularidad es de que solo existe un racor. ¿Qué es el racor? Es el terminal que me permite, por ejemplo, generar la conexión o el acople rápido, ¿sí? De una manguera. Pues le vemos por el terminal azul, donde que nosotros conectaríamos, por ejemplo, ahí la manguerita, ¿no? ¿Sí? El medio del aire para que lo desplace. Estos actuadores se utilizan para transformar energía contenida en el aire comprimido, evidentemente en energía dinámica, que le desplaza, ¿no? Puede ser axial o radial, como les comentaba. En el caso de los cilindros de simple efecto, se aplica presión únicamente en un solo lado del émbolo. El cilindro ejecuta su trabajo únicamente en un solo sentido. El vástago retrocede por el efecto de un muelle que se aplica, ¿sí? O condiciones que pueden ser también activadas desde el exterior. Como dice ahí, la carrera es sin carga. ¿Qué elemento se utiliza para poderle accionar? Una válvula 3-2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que permite? Solo permite que por el un lado se alimente con aire y se extienda. La recuperación a sus condiciones iniciales es por el efecto de un resorte, ¿sí? Que se encuentra su energía acumulada mientras lo desplace. En este caso, por ejemplo, este cilindro sería un normalmente retraído, porque puede darse el caso de que el resorte se encuentre en la cámara anterior, de tal manera que inicialmente el cilindro está extendido. Y para poderle retraer, necesito yo el accionar del aire para que lo pueda comprimir y por el efecto del resorte recupera su posición original y se quedaría en extendido como inicial. Ahí le vemos un dibujito, sí, en corte, de los elementos que forman parte de un cilindro, ¿no? Un cilindro de simple efecto. ¿Sí? Le vemos ahí hecho un corte de los elementos, vemos la entrada, como me dice ahí, la conexión del aire comprimido. Lo que hace este elementito de aquí es básicamente empujar el émbolo, ¿sí? Y este émbolo va a desplazar de todo el vástago, comprime el resorte y mientras exista un uno lógico, es decir, exista presión en la entrada del aire, se mantendrá extendido. Caso contrario, si se libera el aire en el lado anterior de la cámara, como dice aquí, de la culata de la conexión de aire comprimido, se recupera su posición original. ¿Sí? Entonces, el accionar de este elemento, ¿qué necesitamos nosotros aquí? Una válvula. ¿Qué características para poderla accionar? Es una válvula 3-2. Se puede también utilizar una válvula 4-2 sin ningún problema. ¿Sí? Sino que, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Que de las dos salidas, una es la que me va a permitir funcionalidad, mientras que la otra debo yo taponar. Bueno, eso hemos de hacer en las simulaciones. ¿Qué elementos tenemos aquí? Tenemos un muelle de recuperación, como me indica aquí, ¿sí? Algo importante, por ejemplo, aquí es que eh, se utilizan este tipo de elementos, se utilizan válvulas reguladoras de caudal que se ubican en la parte de conexión de entrada del aire. Donde yo les estoy poniendo el punterito, justo ahí se ubican las válvulas reguladoras de caudal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que su retorno sea amortiguado, con la finalidad de que la salida también sea controlada. ¿Sí? Entonces, muchas veces, por el mismo efecto de la recuperación de la energía que tiene acumulada el resorte, puede ser el caso de que regrese de una forma abrupta y se pueda dañar los cilindros. Entonces, las reguladoras de caudal lo que permiten es como un colchón, de tal manera que cuando se recupera su posición original, amortigue. ¿Sí? Los cilindros de doble efecto. El funcionamiento de los cilindros de doble efecto se aplica presión en ambos lados, es muy evidente, ¿no es cierto? Sí, trabaja en ambos sentidos. En el caso de un cilindro con vástago en un lado, la fuerza de avance es superior a la de retroceso. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, un émbolo para que pueda extenderse y retraerse necesita cámaras. Entonces, en la cámara de extendido, toda la fuerza que se acople o que exista como fuerza de empuje con un área, esta área va a ser mucho mayor a la fuerza, perdón, al área de retroceso. Como sabemos que fuerza es igual a presión sobre área, ¿qué es lo que sucederá? Manteniendo una misma consideración, por ejemplo, de empuje como presión constante, la presión va a la, perdón, la fuerza es la que va a variar. ¿De acuerdo? Sí, entonces, ¿por qué? Porque el área disminuye. Si es que disminuye el área, perdón, considerando de que presión es igual a fuerza sobre área, ¿qué es lo que sucederá en el retroceso? Se necesitará mayor fuerza porque el área va a disminuir. Entonces, en el extendido, poniéndole nosotros manómetros en los simuladores, vamos a ver de que la presión que nosotros necesitamos, debido a que la sección es mucho mayor, la presión
va a disminuir. Mientras que en el lado contrario, para que recupere su posición original, el área se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque su sección ha disminuido. ¿De acuerdo? Algo particular y muy importante es la amortiguación en las posiciones finales. Lo que les estaba comentando, ¿no? Para que no regrese de forma abrupta, de forma rápida, por ejemplo, el pistón y recupere sus posiciones originales, necesitamos un espacio de amortiguación. Esta amortiguación se utiliza, dice, si las masas a moverse son grandes, con el fin de evitar que el émbolo choque contra sus paredes. El émbolo amortiguador interrumpe el escape rápido del aire, dice, que tiene que salir a través de una sección pequeña, con frecuencia es regulable. Entonces existen elementos que pueden ser reguladoras de caudal o simplemente de escape rápido, cuando necesitamos, como las valvulitas que les había dicho, que es bastante parecido a un elemento selector de caudal, pero su escape es directo al medio ambiente. Aquí tenemos los dos tipos. Un cilindro de simple efecto normal, de acuerdo a la simbología. ¿Sí? En la parte superior vemos un cilindro normal, común y corriente, mientras que en la parte inferior existe un cilindro de doble efecto, pero de características regulables, ¿sí? Con características de regulación o de amortiguación a la ida y al retraído. En el de arriba son los mismos, ¿no? Pero la única diferencia es que si nosotros le vemos que con respecto al de abajo, de que existen unos tornillitos, miren, unos tornillitos como se ve aquí, que van a permitir la regulación o el amortiguamiento tanto a la ida como al retorno. ¿Con qué finalidad? Como indicaba la teoría, ¿no? Que amortigüe y no golpee, en el caso tanto de la recuperación a su posición original de retraído o como de extendido, ¿sí? Estos tornillitos lo que hacen es generar unas cámaras de amortiguación, ¿sí? Con eso garantiza que se mantenga y se conserve los cilindros. Lo que no sucede, por ejemplo, en la parte superior, si le vemos, ¿no? Sí, donde el que le muestro con el puntero. Ahí son, básicamente, es el tope, ¿no? El tope del émbolo. Cuando se extiende, o perdón, cuando regresa, va a chocar directo contra este elemento de aquí. E incluso el sonido es seco, ¿no? En cambio, con el de amortiguación, se va a observar, por ejemplo, vamos a ver en la simulación, que le vamos a poner el regulador y le vamos a quitar el regulador de amortiguamiento. Cuando se pone el regulador de amortiguamiento, ¿sí? El retroceso o el regreso a sus condiciones, tanto iniciales como finales, va a provocar de que exista como un rizado en el diagrama de fase start. No le vamos a ver así completo que llegue y se forme la línea que nosotros vamos a ver en un diagrama de fase estado, sino más bien que exista una curvita que forme parte del amortiguamiento, que va a ser el comportamiento real del cilindro. ¿Sí? Vamos a ver aquí ahora la ayuda o la unión de los elementos, tanto de cilindros como de válvulas, para irnos involucrando ya con los circuitos. ¿Sí? Le vemos, por ejemplo, en el caso, en el lado izquierdo vemos cilindros de simple efecto y en el lado derecho vemos cilindros de doble efecto. Vamos a ver en el caso de los cilindros de simple efecto. ¿Cuál es el elemento fundamental del cilindro de simple efecto? ¿Cuál es la característica? Es de que se utiliza una válvula 3-2. Pues no nos vamos a olvidar, no. Un cilindro de simple efecto utilizamos una válvula 3-2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace aquí? El momento de que le pulse o le cambie de estado, ¿qué es lo que va a provocar? Aquí le vemos que el cilindro está en condiciones iniciales retraído. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? El momento de que le cambie de posición, le pulse, valga la redundancia, el pulsante, permite que el aire se acumule en la cámara anterior y empuje. ¿Sí? Pero aquí le vemos que existe un escape, pero no es que el aire se esté escapando, es simplemente el aire acumulado en la cámara anterior, que va a ser un aire controlado por la acumulación de energía del resorte, permitirá su desahogo, ¿sí? Pero es en condiciones básicamente pequeñas, ¿no? ¿Sí? Entonces, cambia de posición, el cilindro empuja, ¿sí? Permite la acción, le dejo de activar, recupera su posición original. Existen cilindros, como les comentaba, de que puedan tener su posición de normalmente inicialmente extendidos. Por lo tanto, que cuando yo le pulse, recupere su posición original. ¿Sí? Ahora, existen cilindros, por ejemplo, de doble efecto. ¿Cómo le activo a los cilindros de doble efecto? Utilizando una válvula mínima, una 4-2. O como le vemos aquí, las aplicaciones más comunes son unas válvulas 5-2. ¿Por qué no se utiliza, por ejemplo, no lo hemos visto aquí en la gráfica como una 4-2 y por qué una 5-2? Es por el tema de regulación de velocidad.
¿Con qué finalidad? Muchas veces los reguladores de velocidad, como ya vamos a ver, podemos hacer regulación primaria y secundaria. Aquí no existe un regulador de velocidad, pero simplemente nos adelantamos un poquito que como existen dos escapes, como le vemos aquí, ¿no? Ingresa el aire por la cámara, le retrocede, le empujo, cambia de posición y el cilindro se extiende, ¿sí? En el un lado, ¿qué es lo que sucedió? Por el un escape se liberó el aire, mientras que en la posición de extendido se recupera, pero elimina el aire por el otro escape. Entonces, de los dos escapes que tenemos aquí, el un escape y el otro escape, normalmente para hacer regulación primaria lo que se pone es, en este caso, en el lado de potencia, se ponen las válvulas reguladoras de caudal. Y esas reguladoras me permitirá es controlar el desplazamiento, sobre todo la velocidad de desplazamiento. ¿Sí? Los elementos, por ejemplo, la construcción de un cilindro y los tipos de juntas. Como ya le hemos visto más o menos al cilindro, los elementos que forman parte de un elemento de potencia, como es en el caso de un pistón, ¿qué es lo que tiene? Tiene un cilindro, tiene una culata, es decir, una tapa, tanto en la parte anterior como posterior, tiene un émbolo con junta, es decir, con sellos, evidentemente el vástago, el casquillo del cojinete, ¿sí? A lo que se refiere eso es tener los horrines, ¿no es cierto? Para poder eh, realizar un desplazamiento hermético, sobre todo para que no existan fugas de una cámara frente a la otra, ¿no? El anillo o el horrín o el gasket, que también se le conoce como rascador, es el que se desplaza, el que está montado y se permite desplazar entre la cámara del pistón o el cilindro, ¿no es cierto? Entre el desplazamiento del émbolo y la cámara propiamente del pistón. Las juntas, muelle de reposición, etcétera. Todos estos elementos forman parte de la construcción de un cilindro. ¿Sí? Los tipos de juntas puede existir, la característica de las juntas es separar las cámaras. Es decir, que si yo le desplazo o si yo le retrocedo, no existan fugas de aire. Porque existen fugas de aire, es más lógico y evidente es de que los orines o los empaques se encuentren dañados, ¿sí? O básicamente ya cedidos. Los criterios para el montaje, fuerza de fricción, hay que considerar mucho para poder seleccionar, es la fuerza de fricción, es decir, la fuerza del empuje que yo necesito desplazar la carga. La resistencia a las sustancias químicas. Muchas veces, por ejemplo, el hecho de que se exponga un cilindro, hay que considerar si va a trabajar en un medio agresivo, un medio con sustancias químicas, va a estar en un área completamente polvorienta, con tierra, con diferentes elementos que le puedan dañar, porque las cámaras van a estar expuestas. A pesar de que también existen protectores de las cámaras, ¿sí? Y lo que hace es protegerle y cuidarle al cilindro. Porque se dan cuenta que un cilindro se extiende y se queda expuesto el émbolo. Y el rato que retrocede, de igual manera, si es que esté expuesto a contaminantes químicos o polvos, ¿qué va a suceder? Se va a rayar y se va a dañar los empaques. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita? Que un cobertor, ¿no es cierto? Una cubierta que son tipo acordeón normalmente son los que se emplean para los cilindros. ¿De acuerdo? Es más o menos como los protectores que se utilizan en las máquinas CNC, ¿no es cierto? Del centro de mecanizado, donde que vemos ahí que no son visibles, no se puede observar directamente los pistones, o en este caso los usillos de bolas de las máquinas. ¿Qué es lo que se emplea ahí? Son mangas protectoras, ¿no? Mangas protectoras para para protección de daño de los émbolos, ¿no? Ya no son netamente de hierro o aleaciones de hierro, son materiales compuestos, muchas veces ya se fabrican como de polímeros, como le vemos aquí, hay unos que se llaman material que se le llama el perbunán, bitón, teflón, etcétera, ¿sí? De las juntas, evidentemente. Entonces ahí vemos, por ejemplo, las maneras de los pistones, ¿no? De las diferentes juntas, ¿sí? Entonces, como nosotros, si les vamos ubicando, existen juntas, anillos, ¿sí? Estos elementos, estas posiciones que se van ubicando aquí es netamente para poder tener en consideración los mantenimientos, ¿no? Si aquí vemos una junta cuadrada en estrella, como se ubica aquí en la parte superior, ¿no? ¿Sí? Aquí existen, perdón, la junta teórica, ¿no es cierto? Luego vemos aquí el anillo perfilado, que tiene una característica que no es completamente ni cilíndrica, ¿no? Es como una especie de una parte superior media redondeada. La junta cuadrado en estrella, como se muestran aquí, ¿sí? Luego vemos collarines obturados en ambos lados, lo que hace es tratar de frenar o mantener en una posición fija o determinada, guarnición en forma embutida, ¿sí? Diferentes formas
cómo hacen que los gaskets o los empaques se vayan ubicando, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué es lo que hace? Va a depender de la aplicación o de las, de las presiones y de los caudales que manejen estos elementos, ¿sí? Aquí le vemos un Miguel, tengo cilindro. una pregunta. Mande. ¿A las juntas cada cuánto se les debe realizar un mantenimiento o depende de a lo que están trabajando? Verán, de igual manera, ¿no? Como existen para todo equipo un plan de mantenimiento, de igual forma, en todo lo que son los elementos de accionamiento, como aquí vemos, por ejemplo, pistones, válvulas, sí, depende del número de horas de trabajo. Sí, muchas veces, bueno, como estamos acostumbrados a hacer los mantenimientos correctivos que no deberíamos hacer, deberíamos tener un plan de mantenimiento para los cambios de gasket, ¿no? Sí, cuando se considera, por ejemplo, un cambio de gasket o de una junta, cuando ya existen caídas de presión, cuando existen muchas fugas, cuando ya no existe, se hacen unas pruebas de hidrostáticas, ¿no es cierto? Unas pruebas de hermeticidad y se puede ver que existe mucha caída de presión. Entonces, lo más que seguro es que los gaskets o que los empaques o los orines se han cedido. ¿Sí? Entonces, eso normalmente ocurre, por ejemplo, trabajándoles normalmente, eso ocurrirá, por ejemplo, las 2000, 3000 horas como para poder realizar un tipo de mantenimiento, pero más bien va a depender muchas veces de los fabricantes, ¿no? Que ellos aconsejan. Veamos, me parece que sí les puse unas hojitas aquí de mantenimiento como para poderles ver. O si no, tendríamos que acudir a los manuales de mantenimiento, ¿sí? Entonces, esa partecita ya les voy a consultar como para ver cada qué tiempo es prudente hacer este tipo de cambios, ¿ya? ¿Sí? Aquí vemos un despiece, ¿no? De todos los elementos, como vamos a ver Inge, otra ahí. pregunta. Sí, dígame nomás. Sí, sí, le escucho. Inge, disculpe, ¿el aire que entra es seco o tiene algún lubricante? Ya, bueno, muy bien. Normalmente, cuando ya estamos en la etapa de control, cuando estábamos comentando la unidad de mantenimiento de la que se emplea, ¿sí? Normalmente son FRL. Es decir, que debe tener un filtro para absorber impurezas, retener impurezas, el regulador de presión que me va a fijar la presión de trabajo y el lubricador, en donde que va a entrar el aire comprimido, sí, atomizado, gotas de aceite. ¿Para qué? Para que exista desplazamiento, para que exista conservación, porque en la mayoría de los elementos, como vemos aquí, los orines necesitan también desplazarse, pero si están completamente secos, no hay una pequeña lubricación, por mínima que sea, evidentemente que se van a obstruir, se van a dañar. Entonces, tanto en válvulas de control, en direccionales y en los pistones, necesitamos de que exista la unidad de mantenimiento, exista la presencia sobre todo del lubricador, porque el aceite llega, como les había comentado en el funcionamiento, llega atomizado. ¿De acuerdo? Los elementos que forman parte, como le vemos aquí, un cilindro, ¿no? Como le vemos ahí, un elemento, un pistón, ¿sí? Con doble eje, ¿sí? Que forman parte como elementos guías. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Sí? Aquí tenemos el pistón. Básicamente, este elementito, el que le formamos aquí, es el elemento principal. ¿Qué es lo que hace este elemento principal? Les había comentado, ¿se acuerdan de que cuando se utiliza para desplazamientos, sobre todo longitudinales? Hablemos específicamente, por ejemplo, en el cabezal de un dispositivo. ¿Sí? Estamos trabajando en una prensa, por ejemplo. Esa prensa, ¿sí? El control es mediante el cilindro. Pero resulta ser de que si le dejamos como punto de apoyo únicamente la cabecita del cilindro, ¿qué es lo que se va a generar? Como la sección es pequeña, sobre el cuerpo se va a generar elevadas presiones. Si queremos solo empujar, empacar, poner etiquetas, taponar, etcétera, ¿qué necesitamos? Un elemento como el que se muestra aquí, un elemento como está en el punto 18, de tal manera de que el pistón, la cabeza del pistón, ingrese en la parte, se podría decir, en la liñita del H, ¿sí? En la línea horizontal de la H. De tal manera que este elemento se acople en el pistón. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que con las guías, ¿sí? Se logre desplazar y su movimiento sea lo más simétrico posible. De tal manera que cuando viaje el pistón, estas guías le obliguen a que su movimiento sea netamente, si es que es vertical, vertical, horizontal, pero que no exista giro, ¿sí? Porque muchas de las veces cuando los pistones salen solitos y generan un empuje de un cuerpo, lo que provoca es de que salga girando, ¿sí? Es decir, de que provoque un desplazamiento axial, ¿sí? En su salida o en su retorno, sobre todo en la salida, pero que no gire. Como es en el caso aquí tenemos los diferentes elementos, ¿no? Como tenemos elementos, por ejemplo, los diferentes tipos de cabezas, ¿no? Como vemos aquí, una cabeza, como le vemos ahí, de rótula. ¿Esto para qué puede ser? Normalmente se utiliza, por ejemplo,
para, para poder utilizar en los sistemas en los sistemas del equipo caminero, ¿no? Para poder accionar y sujetar, qué sé yo, el brazo de una pala, algunos elementos. El punto 2, placa de acople. Esto justo es para un empuje. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, el 3 como dice, como una horquilla, ¿no? Simplemente para que empuje o ale, simplemente como un elemento de sujeción o acoplamiento, ¿no? Luego le vemos un elemento tipo rótula, pero en realidad todos estos son aplicaciones, ¿no? Llamemos tipo gripper, tipo dispositivos de acoplamiento externo, para que el accionar o el extendido del cilindro haga diferentes acciones, ¿no? Este que solo empuje, este que desplace, ale, de igual manera, este que mueva, y si le tenemos tipo rótula, significa de que su accionar no va a ser netamente lineal, no va a tener juegos en las partes laterales, ¿no? Y si queremos un desplazamiento netamente puro, utilizaremos este tipo de unidad guía, como nos indica ahí. Sí, hay otros elementos, como se muestran aquí, simplemente lo que me permite tanto el 5 como le vemos ahí, utiliza como una especie de brida, ¿sí? Elementos de fijación para poderle sujetar, si queremos en forma vertical, horizontal, dependiendo de dónde yo le quiera aplicar, acoplar, ¿sí? Tenemos pies de fijación, en el 8 dice ahí una fijación basculante, normalmente cuando el movimiento de un pistón, ¿sí? No es completamente lineal, ¿no? Por ejemplo, hablemos algo muy común en las puertas en las puertas, por ejemplo, de cierre y apertura, por ejemplo, de los buses, algo más sencillito. Si han visto que cuando abren utilizan unos pistones. Y ese pistón lo que hace es recuperar su posición original y permite en forma basculante abrir o cerrar una puerta. Si fuera netamente rígido, ¿qué sucedería? La trayectoria que forma el empuje, sí, no va a ser lineal, sí, tiene una forma no lineal, llamémosle así, sí, forma parte de una curva. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Sí, ese accionar va a estar en forma basculante. Y este elemento basculante también va a depender desde la parte posterior, ¿no? Si le vemos, por ejemplo, el punto 9, ¿sí? Dice ahí un caballete, el punto, empecemos desde el punto 5, ¿no? Brida de fijación, el 6 me dice pies de fijación, el 7 basculante. Entonces, todos estos elementos basculantes que me van a permitir que el pistón no genere netamente un accionar lineal. Si por el mismo efecto, perdón, del desplazamiento hará de que, qué sé yo, exista un elemento como es en el caso de las puertas, en el caso de las básculas, en donde que necesiten eh, vertir, por ejemplo, un producto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos en PLC, hacíamos ejercicios y había, por ejemplo, en el de la cementera, ¿se acuerdan de la famosa cementera? Sí, en donde que llevaba el producto y provocaba que se mueva que se mueva el agitador o el mezclador. Pues, ¿qué es lo que se utilizaban ahí? Pistones para que se puedan mover. O en otros casos, por ejemplo, utilizan ruedas cremalleras para poder generar ese movimiento, ¿no es cierto? Ese movimiento basculante. Pues, por lo tanto, las fijaciones son muy importantes, ¿no? No siempre están rígidas, ¿sí? Estas depende de la trayectoria de su aplicación, dónde se le vaya a emplear, ¿sí? Por ejemplo, aquí existen diferentes posibilidades de montaje, mire, ¿sí? Montajes, como le vemos aquí, dice montaje perdón, adelante y atrás, ¿no? Tanto en la parte, que sería anterior del pistón y en la parte posterior. Vemos aquí fijación con una tuerca axial, en forma basculante, que les comentaba, ¿sí? Para que me pueda permitir desplazamientos no necesariamente rígidos, ¿sí? Acá vemos el acoplamiento, le vemos aquí como esta especie de una brida, ¿no? Como le vemos ahí con un solo pie de fijación en la parte anterior. Aquí le vemos con dos pies de fijación, tanto en la parte anterior como posterior, ¿sí? Aquí vemos aplicación utilizando bridas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, es decir, que no tiene sujeción en un solo punto, ¿no? Puede acoplarse a un pistón, por ejemplo, en en algún otro elemento donde que sea importante utilizar una brida, ¿no? A fijación basculante cuando existen movimientos, como les comentaba, no necesariamente lineales. ¿De acuerdo? Sí. Entonces hemos hecho un pequeño barrido de todo lo que se refiere a los elementos que forman parte, sobre todo los pistones. Y hay que tener mucho en cuenta que en una selección de cilindros, sí, las variables de presión y de caudal son muy importantes. ¿Sí? Hay muchas empresas que cuando se hacen proyectos se intenta de alguna manera optimizar lo que son recursos. ¿Sí? Entonces es importante saber seleccionar un cilindro,
si es que este va a estar expuesto a polvos, considerar, por ejemplo, los niveles de protección de los mismos, que existan repuestos, ¿sí? Muchas veces también existen cilindros que se pueden encontrar en el mercado de manera genérica, ¿sí? Ya todo va a depender de las aplicaciones, ¿no? Que se las puedan implementar, ¿sí? Bueno, otro de los temas importantes, como habíamos visto, es la ubicación, la forma o la manera como la vamos a ubicar. No necesariamente va a ser rígida, ¿sí? Puede ser rígida, sujeta solo en la parte anterior, en la parte posterior, en los dos lados o de forma basculante. Entonces, todo va a depender de la aplicación. Uno de los temas importantes son la simbología, la manera como ya le voy a ubicar, cómo yo le voy a identificar mediante un símbolo, ¿no? ¿Sí? A cualquier dispositivo. Entonces, para poder desarrollar un sistema neumático, es necesario recurrir a símbolos, uniformes o estándares que representen diferentes elementos y que yo le pueda interpretar en un esquema. Estos símbolos informan las siguientes características y propiedades. ¿Sí? Sobre todo, tipo de accionamiento. Yo quiero saber si es que el cilindro se va a actuar de forma manual, le utilizaré el pie, utilizaré, por ejemplo, un pedal, ¿sí? Se utilizará, por ejemplo, un control a distancia que puede ser eléctrico, sí puede ser neumático, puede ser hidráulico, sí puede ser accionado de diferentes formas, ¿no? La cantidad de conexiones y denominación de dichas conexiones. Entonces, si es que yo voy a utilizar, como les había comentado, ¿no? Que tenga dos salidas y sobre todo los retornos, si yo necesito dos tipos de, dos tipos de escape o un solo escape, etcétera. La cantidad de posiciones que yo necesito saber. Si yo quiero hacer un tipo de control simplemente de extendido y de traído, con solo dos posiciones es suficiente, ¿sí? O si yo quiero hacer un control durante todo su extendido. Sí, yo estaba planificando hacer unos ejercicios con ustedes y veía un ejercicio que me da alguna posibilidad, por ejemplo, de poderle hacer en una máquina herramienta, por ejemplo, hacerle el control del extendido o, por ejemplo, de cómo ir comiendo, desplazando o mecanizando, por decirles en un torno, ¿no? Sí, ustedes saben, o en cualquier tipo de máquina herramienta que genere desbaste, ¿no es cierto? O arranque de viruta, hará de que se vaya comiendo o se vaya arrancando, ¿sí? De una manera controlada. Es decir, que yo voy controlando la penetración del material. Si yo hago una penetración, desbasto, luego genero otra penetración, desbasto, voy controlando posiciones, voy controlando ubicaciones. Entonces, de esa es la manera de poder utilizar, por ejemplo, las válvulas de tres posiciones, ver su funcionalidad y sobre todo la representación simplificada. Saber mediante un grafiquito con qué elemento me estoy enfrentando. Estos símbolos, ustedes saben que todo existen normas, ¿sí? Están representados por normas internacionales, como vemos la ISO, otras normas también como me representan las normas alemanas, como son DIN, etcétera, que me indican los símbolos de sistemas y equipos, ¿sí? Utilizando técnicas de fluido. Vamos a ver aquí, esperemos, ojalá se pueda visualizar estos gráficos que se muestran ahí. Sí, básicamente les tomé estos gráficos, no están tan claritos que se vean, pero vamos a tratar de interpretarlos, porque existe un gran número, ¿no? Sí, no son los únicos, pero son los más representados. Yo les había comentado que un círculo con una flechita, ¿sí? Netamente no llena, llamémoslo así, vacía. Si esta flecha está direccionada hacia afuera, habíamos hablado que es un compresor. Si esta flechita está direccionada hacia adentro, habíamos hablado de que es un motor. Si esta flecha, pongamos aquí un dibujito a ver si nos ayuda. Si este elemento de aquí está representado, por ejemplo, con un círculo y una línea, como le vemos ahí con una flecha, me está indicando de que es un compresor, en este caso, de características variables, sobre todo de caudal variable. Si no existe esa flecha, se habla de un compresor de caudal constante. ¿Sí? Entonces, vemos el elemento de abajo, vemos como un tanquecito. Este tipo de tanquecito se le conoce como un acumulador. ¿Para qué me va a servir un acumulador? Es un elemento reservorio. Ustedes saben que es un reservorio en el caso de una necesidad extrema. Aplicamos o le utilizamos el tanque acumulador. También se utiliza, por ejemplo, este tipo de acumulador para poder elaborar un temporizador. Sobre todo los que son los, bien sea, por ejemplo, como elemento de retardo o unidades de retardo o unidades que se les conoce como unas válvulas de corte de señal. Ahí se utilizan mucho lo que son los acumuladores.
La manera de poder representar, le vemos ahí como un rombito, como un diamante con líneas entrecortadas, que es un filtro. Si le vemos el mismo rombito, pero solo o únicamente en la parte inferior una liñita, estamos hablando de un separador de agua. ¿Dónde se utilizaría este elemento, por ejemplo? Se utilizaría en las líneas de derivación para eliminación de los condensados. También existen la unión de los dos elementos, ¿no? Existen elementos que permiten hacer un filtrado y que también separen el agua. Entonces sería la unión de los dos elementos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la representación de un lubricador, que es de igual manera un rombo como una liñita que hace la forma como de un goterito. Entonces esa es la característica o la representación de un lubricador. Acá ya hemos visto, ya les había indicado lo que se representa una válvula reguladora de presión, ¿sí? Con agujero de descarga ajustable. Le vemos ahí el X, o en este caso el R, ¿sí? Entonces ya les había comentado, todo lo que es escape está representado como R, S o T, ¿sí? R, S o T. Son salidas o escapes. El P siempre está representado la entrada de presión. Y la salida siempre está representado como A o B. Los pilotos, en el caso de que existan pilotos, se les representa con las letras X, Y, ¿sí? O Z en el caso de que exista un tercer piloto. Entonces, esta es la representación de una válvula reguladora. Simplemente es un recuadro, ¿sí? Y vemos ahí unas flechitas. Existe un resorte que me dice que es variable, entonces existe un tornillo de fijación y una realimentación de la salida con respecto a la posición del regulador, que habíamos visto un dibujito. Esta es una representación esquemática, tanto el grafiquito en forma general sería una representación grande de lo que es una unidad de mantenimiento. Vemos aquí que existe un filtro y a la vez se encuentra incluido un separador de agua. Acá tenemos un regulador de presión, ¿sí? Existe un manómetro a la salida del regulador de presión y un lubricador. Todo esto ya saben que se les representa como una unidad de mantenimiento. Abajo es la misma representación de la unidad de mantenimiento, pero de forma comprimida, ¿no es cierto? De forma condensada, como es la que nosotros también le vamos a ver en los simuladores. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya vamos a ver nuevamente lo que son un listado en forma rápida de las válvulas para poderles reconocer. Es una válvula 2-2, es una válvula o está bloqueado, ¿sí? O no bloqueado, ¿sí? La representación de dos vías, dos posiciones. Es una válvula 3-2, ¿no? ¿Por qué 3-2? Tenemos tres vías, dos posiciones. Esta es una válvula, como le vemos ahí, 3-2. En la primera está bloqueada y en esta está abierta. Bloqueado al paso del fluido, ¿sí? Y esta está abierto al paso del fluido. Entonces esta sería normalmente bloqueada y esta está normalmente abierta. Esta es una válvula que me permite realizar la activación de dos salidas, como me representan, ¿no? Le vemos P de presión, retorno y los otros son actuación A y B, que permiten dos salidas de actuación, ¿sí? Y dos posiciones. Esta es la válvula que le estábamos viendo hace un ratito, justo en la representación para el extendido de un cilindro de doble efecto. Es una válvula 5-2. Tiene cinco vías, ¿no? Si se dan cuenta, siempre P es presión. Y los retornos puede estar representado como, aquí le vemos como R, ¿sí? Acá está representado como S. O también como T, como les había comentado. Y las salidas con las letras iniciales del alfabeto, como son A y B. Y finalmente, abajo le vemos una valvulita que está representado con una tercera posición, mire. ¿Sí? Es una válvula que está representado ahí, que tiene tres posiciones y cinco vías. Por lo tanto, se le llama a esa válvula 5-3. También existen válvulas 5-2, ¿sí? Es decir, que no existe la tercera, no, perdón. Existen válvulas 4-3. Veamos si es que están aquí en la siguiente. No, no está. Entonces aquí también nos hace falta una valvulita que nos representa como 4-3. Se dan cuenta que solo está aquí una 4-2, pero también existe un grupito de válvulas que se les conoce como las 5-3. Perdón, las 4-3. Veamos un dibujito, ojalá me deje aquí realizarlo. Ya. Veamos si me deja dibujar, ¿de acuerdo? Entonces aquí le tenemos una posición, dos posiciones, tres posiciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos, por ejemplo, cuáles serían las vías, ¿no? En el caso de una 4-3. Entonces, este sería la entrada de presión, este sería el retorno al tanque, este sería activación A, activación B, ¿sí? Entonces, en la una posición me permitirá que exista salida de aire en esa manera.
y por la otra de esta forma, ¿sí? En cambio, en la otra se haría cruzado, ¿no? Le pondríamos por acá el paso del fluido y en la siguiente posición sería así. De tal manera que esta sería la representación de la entrada de presión. ¿Sí? La representación de la entrada de presión. Este sería su retorno al tanque, este sería una señal de activación A y este sería una activación B. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la valvulita que nos haría falta. Y se le conoce esta válvula como una válvula 4 vías, 3 posiciones. Muy empleada, ¿no? Muy empleada. También saben que nos hace falta aquí dentro de un sistema. Bueno, estamos aquí dentro del área neumática. Ya le veremos que en el área hidráulica hay una válvula que se le conoce como de centro cerrado. ¿Sí? Entonces le vamos a poner aquí una pequeña acotación para indicarles cuál es la característica principal. Si le vemos ahí el P y el T que se puso un circulito de color verde. ¿Sí? Exacto, ahí le vemos ahí que está un circulito de color verde. ¿Cuándo se le conoce que es una válvula de centro cerrado? ¿Sí? Es lógico interpretar de que existe un centro cerrado cuando en su posición central estos dos puntitos de aquí se encuentran cerrados. Es decir, que mientras esté en la posición central, P y T se encuentran conectados. Únicamente se utilizan ese tipo de válvulas en válvulas hidráulicas, sino que simplemente haciéndole una sumatoria a ese grupo de válvulas que se muestran ahí, les pongo un ejemplo. De acuerdo, son válvulas de centro cerrado. ¿Sí? Las aplicaciones de igual manera, ¿por qué lo utilizar en un sistema hidráulico? Las de centro cerrado y no en un sistema neumático, porque en el hidráulico, como es un elemento de característica del sistema de accionamiento hidráulico, es un elemento de funcionamiento constante. La bomba está prendida si existe movimiento. Si no existe movimiento, es importante apagarle, ¿sí? Porque por las elevadas presiones y caudales que maneja, genera calentamiento. Si yo le tengo aquí una fuente de presión activa y no la estoy utilizando como es en el centro cerrado, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder de que se incremente la temperatura. Justo aquí en el punto P se va a incrementar la temperatura porque ahí va a estar la fuente o la bomba. Y si yo le dejo encendido y pasa mucho tiempo, como esta valvulita, al igual que los pistones, tienen orines, tienen empaques y por el incremento de temperatura cambian sus condiciones de comportamiento los sellos y por lo tanto se dilatan. ¿Qué es lo que hacen? Crecen, hacen que su tamaño se incremente. Al incrementarse su tamaño va a permitir que existan fugas. Y evidentemente al existir fugas se provoca daño en una valvulita y por lo tanto ya no va a cumplir la función adecuada. ¿Qué es lo que pasa en un sistema hidráulico? En el centro cerrado P y T simplemente está provocando es recirculación. Entra por P, como está en centro cerrado, no lo estoy utilizando, regresa a su posición de tanque. ¿De acuerdo? A eso se le llama centro cerrado. Muy bien. Vamos a ver los accionamientos. ¿Cómo yo le puedo accionar una válvula? Yo le puedo accionar, como le vemos aquí, de manera general. ¿Sí? Ya vamos a ver en las representaciones de los dibujitos. Ahí vamos a ver que en el Fluid Sim nosotros podemos ponerle el accionar que deseemos. Por ejemplo, en forma general, como le vemos ahí, el accionar middle. Son dos liñitas y simplemente una línea en su costado de manera general. Si yo le quiero poner como pulsador, le vemos la cabecita que tiene como un pulsante, ¿no? Ya le vemos como palanca, ¿sí? Palanca con enclavamiento. ¿Cuál es la característica de la palanca con enclavamiento? Tiene la forma de la palanca y acá le vemos que en su accionar le vemos que tiene una partecita como un metido, ¿no? Como que fuera una chaveta. ¿Cuál es la característica de eso? Es de que le está frenando ahí, le está sosteniendo y se forma como un elemento de memoria. La formita que le vemos aquí, ¿sí? Bastante particular, similar a la anterior, pero que es una liñita inclinada con otra liñita superior, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le veo esa forma, se le conoce como de accionamiento por pedal. ¿Sí? El accionamiento o la recuperación puede ser por resorte, puede ser por un muelle, ¿no es cierto? Puede ser a la ida, al retorno, y estos son los más particulares con accionamiento mecánico. Entonces yo le veo un elemento como puede ser un inicio de carrera, un final de carrera, como un accionamiento, ¿no? Le vemos el accionar mecánico con una esferita y un punto. Si yo le veo un accionar y le vemos como que existe un desplazamiento de un rodillo,
¿sí? Este tipo de rodillo se le conoce como abatible. Es una de las técnicas que nosotros empleamos. La primera técnica de control que vamos a conocer, ¿sí? Es utilizando estos elementos que nos ayudan a resolver un inconveniente. El accionar a distancia se puede accionar mediante presión, que por lo general es aire comprimido. ¿Cómo le vamos a observar la representación simbólica? ¿No? Como le vemos aquí, este es el cuadro, el cuerpo de la válvula, y este es el accionar con una flechita, mire. Si esa flechita que se muestra es una flecha vacía, ¿sí? Una flecha en blanco, se le representa que es un accionar neumático. Si esa flecha está pintada, ¿sí? Me indica que es un accionar hidráulico. Acá le vemos otra manera de poderle representarme. Este es un accionamiento directo, dice. En cambio, este es un accionamiento indirecto. Y existe una válvula de accionar, sí, auxiliar, perdón, servopilotada. Entonces, normalmente estos son para los actuadores. Bueno, ¿cuáles son los actuadores? Son dispositivos de potencia. Entonces, estos dispositivos de potencia viene el accionar de una válvula de control, que puede ser también una válvula direccional. Esa válvula direccional viene y le mueve a un elemento de potencia, a una válvula de grandes condiciones. Lo que va a permitir es el cambio de posición de la válvula, permitirá, por ejemplo, de que se abra una llave, que se abra una válvula, por ejemplo, para hacer el control de paso o salida de grandes caudales de crudo, ¿no? Por ejemplo, nosotros el abrir y cerrar una válvula para tuberías de petróleo de unas 18, 20, 36, hasta 36 pulgadas más o menos, ¿sí? Necesitaríamos utilizar bien sea volantes, utilizando los mismos husillos que utilizan tipo de rosca, puede ser triangular o cuadrada, ¿no? Sí, son volantes gigantes que me permiten abrir o cerrar las válvulas. O le podemos hacer un control a distancia. ¿Cómo? Utilizando sistemas neumáticos. Pero el aire, como ustedes dicen, con 6 bares de control, ¿cómo puedo mover o abrir una válvula de esas características? Por lo tanto, necesitamos ahí, sería como un convertidor de torque. Entonces, la válvula direccional, la que se manejará con 6, 7 bares, le vamos a convertir a que provoque un movimiento o una apertura de una válvula. ¿Cómo se llama ese elemento? El actuador. Sí, este es como un convertidor convertidor de par. El movimiento de accionar de una válvula direccional o de control provoque apertura o cierre de grandes válvulas. ¿Sí? Acá vemos el accionar eléctrico utilizando un elemento que se le conoce como una interfaz entre un sistema neumático e hidráulico que se le llama como solenoide. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este solenoide? La representación es como un recuadrito y una línea inclinada. Miren, aquí le vemos, por ejemplo, el accionar eléctrico utilizando una válvula, una bobina, perdón. A ese se le conoce como monoestable. Significa de que solo tiene activación por el un lado. Mientras, o también como una sola bobina o una sola solenoide. En cambio, ¿cómo será la recuperación del estado de esta válvula? Evidentemente será por resorte. O evidentemente será por el otro lado con un accionar que puede ser manual, que puede ser neumático. Pero ya dentro de la parte industrial misma, si yo me encuentro con una solenoide, sí, con una electroválvula que tiene una sola solenoide, significa que su recuperación a su posición original va a ser con resorte. Sí, el circuito se hace mucho más económico al utilizar una sola solenoide, llamada también monoestable, pero la inversión se hace económica, ¿sí? Pero el control se hace un poquito más complejo porque tenemos que memorizarle, ¿sí? Bueno, eso ya vemos los detalles ya cuando implementemos circuitos. Luego existe la implementación de electroválvulas, como vemos ahí, de doble solenoide, o llamado también biestable. ¿Qué provoca? Provoca que el accionar de una válvula se memorice y se quede guardada la señal. Si yo quiero que se encuentre en una posición de extendido, solo le doy un toquecito, ¿sí? Solo le alimento por un instante y solita se guarda la información, se queda guardada. Entonces, esa posición de válvula se le conoce como válvula de memoria. Y yo la activo por el lado izquierdo o por el lado derecho con diferentes solenoides, ¿sí? Y también existen representación, como le vemos ahí, ¿sí? De válvulas que tienen diferentes actuares, diferentes condiciones de actuar. Como por ejemplo, no únicamente puede ser eléctrica, ¿no? Como le vemos ahí, tiene una condición eléctrica, tiene un accionar manual y también en forma neumática, ¿sí? Normalmente las válvulas, las electroválvulas que me permiten hacer este tipo de accionar, ¿sí? Son en válvulas especiales que vienen esas tres. De ahí, las más comunes y corrientes tienen con un accionar manual y un accionar eléctrico. Entonces, yo le veo una electroválvula. Si yo sé que la electroválvula está funcionando bien, ¿sí? Pero resulta ser de que no me activa, por decir. Tenemos un proceso en donde que no nos,
Yo ya le veo el control, está en excelentes condiciones, pero le veo que no está activándose. Le veo la salida del PLC, que está mandando el Q0, el Q1, lo que sea, para que se active la solenoide y no está funcionando la solenoide. ¿Sí? ¿Qué es lo más común que se acostumbra a hacer? Es ir y activarle manualmente. Sí, yo le voy y le activo manualmente, que puede estar solo como un pulsante o simplemente es como un pestillo, como un tornillito de forma plástica, un plástico duro, un plástico resistente, y voy con un destornillador y le muevo o le giro o solo le pulso. El momento de que se cambia de estado, significa de que la solenoide se nos quemó, de pronto las electroválvulas como están expuestas al medio ambiente se pudieron haber mojado, etcétera, ¿sí? Entonces, yo puedo discriminar. Entonces, el accionar manual me sirve para poder provocar una activación y ver la respuesta, ver si se encuentra o no en buenas condiciones la válvula. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Vemos la simbología. En esta simbología, por ejemplo, vemos ahí válvulas, como ya hemos conversado, ¿no es cierto? Las válvulas antirretorno, que existen válvulas de perdón, de paso en un solo sentido y se detiene o se elimina el paso en sentido contrario. También existen con muelle, mire. Normalmente, ¿para qué me sirve el muelle? Para que el desplazamiento en el sentido de circulación del fluido supere la constante de amortiguación del resorte. Si es que supera esa fuerza de amortiguación, se desplaza o se abre la válvula. Caso contrario, no. ¿Sí? Las válvulas selectoras, como ya les había comentado, esta es una de las válvulas lógicas neumáticas que me permite seleccionar el aire, bien sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, o por los dos lados. Ahí le vemos, ¿no? Esa es una valvulita que selecciona, le vemos como que fueran perdón, como que fueran dos asientos de válvula con una esfera intermedia. De tal manera de que en la posición 1 pase el fluido, en la posición 2 pase el fluido y solo salga. Pero alguien va a decir, pero ¿qué tal si existen uno lógico tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho? Y la esfera se va a quedar en el medio, ¿sí? Hagamos ese dibujito, ya veamos si es que puedo dibujarla aquí. Pues, por ejemplo, yo tengo una valvulita de estas condiciones, miren. Ojalá se pueda ver el color verde. Y le tengo aquí la esferita que me provoca el sello. ¿Sí? Y por aquí está, disculparán nomás del pulso. Y por acá tenemos, por ejemplo, la salida. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si la válvula tiene un 1 lógico? Funciona, sale, ¿no es cierto? Tiene un 1 lógico acá en la salida. Si tiene un 1 lógico en el otro lado, también sale, ¿no es cierto? También sale, no se hace problema. ¿Sí? Sale. Ya le doy ahí. Permítanme un ratito. Pero entonces, ¿qué resulta ser? De que esta valvulita, ¿sí? Esta valvulita, resulta ser de que esta válvula, cuando empuja por este lado y empuja por el otro lado, esta esferita, lo lógico es que si es que existe un uno lógico en el un lado y en el otro lado, resulta ser de que esta válvula, sí, perdón, la esfera de la check se queda en el medio. Y si la esferita de la check se queda en el medio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Alguien va a decir, pero si se queda en el medio, por lo tanto, no va a existir salida. ¿Sí? La salida va a ser cero. No. ¿Por qué? Porque aquí existe un canal de la valvulita que tiene esta formita. Y ese canal que se muestra ahí, ¿sí? Es básicamente mayor al diámetro de la esfera. De tal manera que si yo tengo presión por el lado izquierdo, presión por el lado derecho, la esfera se queda en el medio. Y por lo tanto, el fluido puede viajar por el un lado o por el otro lado sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es la característica de esta famosa válvula selectora de caudal. Nos ayuda muchísimo, ¿no? Y les había comentado también de la válvula simultaneidad o llamada también válvula I, ¿sí? Esta es una válvula OR. La válvula I, ahí sabíamos, ¿no? Tenemos un uno lógico por el un lado, un uno lógico y solo en esas condiciones va a provocar salida. Caso contrario, no. La de escape rápido, ustedes se recordarán que solo existe salida, por ejemplo, puede enviarse desde el 1 por el 2, pero desde el 2 no puede regresar por el 1 porque se escapa. De tal manera, del 1 hacia el 2 sale, perdón, se extiende el cilindro sin ningún problema, pero del 2
cuando regrese el fluido por ahí, se va por el escape rápido. Se desplaza por el escape rápido. ¿Qué yo logro con esto? Disminuir los tiempos, retrocesos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí habíamos hablado de la válvula reguladora de caudal. Esta se le conoce como una válvula reguladora de caudal en 2 vías. Ya habíamos comentado de eso, ¿no? Y acá existe la representación de una válvula en una vía. La de 2 vías, izquierda, derecha, izquierda, regula. La de una vía, como le vemos ahí, todo va a depender de la posición de la check. Regulará del 1 al 2, pero del 2 al 1 no, por el cambio de posición de la valvulita, ¿no? Muy bien. Entonces sigamos avanzando. ¿Sí? Existen aquí, por ejemplo, representaciones de las válvulas reguladoras que ya habíamos comentado, ¿no? E incluso, ¿se acuerdan ustedes de que habíamos hablado de la famosa válvula que se le conoce como válvula de secuencia? ¿Sí? Válvula de secuencia. Esta valvulita de secuencia es una de las válvulas que nos ayuda a realizar muchísimas actividades y son bastante interesantes las actividades que permite hacer esta válvula, ¿no? Sobre todo para hacer un control de desplazamiento, ¿sí? Ustedes sabían de que para que exista salida por el 2, ¿qué es lo que debe ocurrir? La presión que está en el punto 12 debe superar la posición de regulación. Si supera la posición de regulación, cambia de estado y pasa el fluido. Estamos controlando, ¿no? Estamos haciendo de que se genere una activación en forma secuencial. Aquí están las representaciones de los cilindros, de simple efecto, solo con resorte, de doble efecto. Acá le vemos uno de doble efecto, como le vemos ahí, con doble vástago. Entonces, la característica de esta es de que nosotros podamos hacer alguna actividad, ¿sí? Por ejemplo, tanto por el lado 1 como por el lado 2, ¿no? ¿Sí? Normalmente, ¿dónde se utilizan estos? En sistemas hidráulicos, en sistemas de control hidráulico. Me permite, por ejemplo, si yo me voy por el lado 1, hago que la dirección esté hacia el lado izquierdo, ¿no? Y si mando la acción para el lado 2, haré que vaya en sentido contrario, ¿no? Entonces aquí yo desplazaré posiciones en desplazamiento positivo en sentido horario y en el otro haré en sentido antihorario, por ejemplo, para hacer el control de una dirección hidráulica, ¿no? Luego tenemos cilindros de doble efecto. Como le vemos ahí, dice cilindro con amortiguador no regulable. ¿Por qué es el amortiguador? Porque si le ven aquí, en esta partecita de aquí, es aquí como un colchón. ¿No? Esta partecita de aquí es la que le hace que se amortigue. Pero en cambio también puede ser regulado, porque le vemos aquí una flechita, entonces esa amortiguación yo la puedo regular, ¿sí? Pero en cambio aquí también dice aquí un cilindro de doble efecto con amortiguación regulable doble, ¿sí? Es decir, que yo le puedo regular tanto a la ida, como le vemos esta camarita, al retorno sería en esta cámara, y en el otro a la ida. En cambio en este solo se está regulando al retorno del pistón. De tal manera que yo puedo tener regulación para que se amortigue tanto el extendido como el retraído. ¿De acuerdo? Esto también le vemos en los simuladores que nos permite también, nos ayuda a hacer eso. ¿Sí? Aquí vemos la representación, como ya nos había adelantado un poquito de lo que es un motor. Es básicamente la representación con una flecha para adentro, motor, neumático desde luego, ¿sí? De sentido, un solo sentido de giro, ¿sí? Y caudal constante. Acá como le podemos ver, este va a ser un motor neumático en un solo sentido de caudal variable. Aquí, motor neumático en 2 sentidos de giro, caudal variable. Y aquí tenemos, por ejemplo, dice un actuador giratorio limitado. Así que por el un lado, siempre que le vemos aquí como un medio circulito y con unas flechitas, y las flechas para adentro son motores. Pues yo puedo controlar la posición de un motor, ¿sí? En una posición determinada de 0 a 360 grados. Símbolos, por ejemplo, aquí dicen no recuperable, recuperable. Simplemente con estas partecitas que los vamos a ver, sobre todo en los de válvula de escape rápido y las reguladoras de presión. Esta es una representación de los silenciadores. Entonces, siempre que le veamos ahí un recuadrito con unas líneas, es como que el aire viene y pasa por estos espacios. Déjenme ver si le podemos hacer un dibujito ahí. Sí, pasa por esto, pasa por esta partecita donde va la luz rojita, ¿no? Se desplaza por aquí, simplemente lo que está haciendo es tratando de dilatar el paso del fluido y le va amortiguando. Por lo tanto, su salida ya no es muy estridente, ¿no? Básicamente es un filtro de ruido o un silenciador. Unión entre puntos, aquí vemos cruce de conductos. Normalmente este tipo de gráfica nos van a darse cuenta de que le vamos a ver mucho y que nos va a dar problemas en
en la representación simbólica o en las simulaciones. Porque cuando el simulador se va a dar cuenta de que las conexiones están montadas, me manda una señal de alarma y me dice, los conductos están montados y como están montados los conductos, no se puede simular, pero nosotros solo le pasamos o le aceptamos la simulación y no hay ningún problema. La representación de los manómetros, ¿sí? No es otra cosa que un dispositivo medidor de presión, ustedes saben, y mide presión relativa. Entonces, por lo tanto, estos manómetros, cuando está la presión cerca de la presión atmosférica, utilizaremos como las unidades de medición, sean, por ejemplo, en el orden de los milímetros de columna de agua, milímetros de columna de mercurio, pero si ya vemos, o presiones de vacío, ¿no? O presiones de vacío. Y si vemos, por ejemplo, presiones que están en las presiones relativas sobre la presión atmosférica, evidentemente vendrán en unidades en bares, ¿sí? En PCIs, que son las más comunes y corrientes. Y los indicadores ópticos, puede estar representado, por ejemplo, como una lamparita, etcétera, que nos va a servir para la parte de electroneumática. ¿Sí? Aquí está la representación ya de las válvulas, así rápidamente. Esta es una 3.2 accionada manualmente, retorno por resorte. Normalmente bloqueada. Esta va a ser normalmente abierta o paso al fluido. 3.2, accionado manual y retorno por resorte o por un pulsador. Esta sí se acuerdan que le veíamos aquí que era simplemente como un enclavamiento, ¿no? Que le hacía de una especie de memoria. Le vemos es una 5.2 con accionamiento manual, con enclavamiento y retorno por resorte. Esta es una válvula 3.2 con accionamiento manual, retorno por resorte. Ahí tenemos la representación, por ejemplo, de un manómetro, etc. Aquí vemos las representaciones de las válvulas ya con accionamiento manual, 3.2 accionamiento manual. Acá le vemos un detector de proximidad neumático, miren. ¿Sí? Si le vemos aquí esta representación que está aquí, ¿sí? Que le vemos aquí como una representación como de un imán, ¿sí? ¿Qué es lo que me está indicando? Es de proximidad. Simplemente lo que es un tipo magnético, ¿no? Cuando se acerca no hay necesidad de que exista un contacto físico, simplemente el cambio del campo y producirá activación. Aquí esta es una accionada a distancia utilizando en forma neumática. Esta también es accionada a distancia como una válvula 5.2, accionada neumáticamente y retorno por resorte. Esta es una 5.2 accionada neumáticamente para el extendido como para el retraído. Ahí está nuevamente la representación de un selector, una de simultaneidad o válvula AND. Este es un temporizador. ¿Sí? Entonces aquí valga la importancia para poderles explicar, ¿sí? Cómo funciona este famoso temporizador. ¿Sí? ¿Qué elementos está formado un temporizador? Aquí está formado de un tanque. Mire, este es un tanque. ¿Sí? Esta es una reguladora, como le vemos ahí. Esta es una válvula reguladora de flujo o de caudal. ¿De cuántas vías? De una vía. Perdón, sí, de una vía. Y esta valvulita de aquí, miren. Esta es una válvula 3.2 con accionamiento neumático y retorno por resorte. Vamos a ver cuál es la característica de cómo funciona este elemento. ¿Sí? Y le vamos a cambiar de colorcitos. El aire, normalmente el aire como le vemos por aquí, está ingresando por aquí, miren. Por aquí está la flechita de ingreso de aire. Y el aire se direcciona de dos formas. Miren, viene por este lado y también por acá. Cuando viene por el punto 1, se da cuenta de que está taponado y no puede pasar. Se va por el punto 1 y se desplaza a la entrada, como le vemos aquí. Viene a la entrada de la reguladora de caudal. Por la reguladora de caudal tiene dos vías. O pasa por la misma reguladora o también viene, pero resulta ser de que se frena por el lado de la checa. Por lo tanto, no puede pasar por la checa. Obligadamente tiene que ir por la reguladora de caudal. ¿Sí? Si es que esta estrangulación es muy cerrada, significa de que la acumulación en el tanque se va a incrementar. Entonces, si la estrangulación es completamente cerrada, estamos hablando de que tiene control o estrangulamiento casi a su tope. La acumulación o el llenado de aire en el tanquecito se va a demorar. Cuando ha llegado al llenado completo del tanque, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una especie como de una explosión, porque el tanque ya está sumamente lleno y acumulado. Y esa explosión va a provocar una salida por el incremento de presión al cambio de estado de la válvula y por lo tanto aquí va a provocar un uno lógico. Al provocar un uno lógico, cambia de posición la válvula y por lo tanto sale.
sale el aire. Por eso se le conoce como esta válvula como retardo a la activación o llamado también TEON, ¿sí? O una válvula, ¿sí? Con retardo a la activación. Entonces, repito, no. Viene el aire, no pasa. Sigue desplazándose el aire y pasa por la estranguladora, por la check no pasa. El momento de que pasa por la estranguladora, ¿qué es lo que va a ocurrir? La estranguladora tiene la característica de que le obliga a regular el paso del fluido, ¿sí? Y todo va a depender, el tiempo del temporizador va a depender de qué? De la condición de la estranguladora. Si la reguladora está completamente cerrada o tiende a ser cerrada por completo, el tiempo de acumulado en el tanque se va a incrementar. ¿Sí? Pasa el tiempo, se llena por completo el tanque, cambia de estado. Y viceversa. Si la válvula estranguladora está completamente abierta, significa de que el tanque va a tener un tiempo muy cortito para que se llene. Y evidentemente, ¿qué es lo que está haciendo? Se está activando con un retardo. Es decir, se le conoce como un retardo a la activación o llamada también como un on delay. Sí, dentro de este grupo de válvulas, hay una valvulita. Déjenme cambiar de color. Hay una válvula que es todo lo contrario. Bueno, no lo contrario. Se podría decir que tiene una funcionalidad muy particular y muy parecida a lo que se le conoce como una válvula con retardo a la desactivación. Miren, que se le conoce como TEOF. ¿En qué consiste esta válvula TEOF? Es la misma disposición de los elementos, pero la única característica es que aquí, justo en esta partecita de aquí, se encuentra normalmente abierta al paso del fluido. ¿Sí? Entonces la válvula TEON con retardo a la activación está bloqueando el paso del fluido. La TEOF, que se le conoce como esta válvula que está pasando directamente el fluido. Por lo tanto, pasa el fluido y viene por aquí el aire, se estrangula y luego de un tiempo corta. Por lo tanto, es con retardo al apagado o a la desactivación. ¿Para qué le vamos a utilizar este tipo de temporizador? Se le va a utilizar para lo que se le conoce como una válvula, un método de doble control, que se le conoce como válvula de corte de señal. De corte de señal. ¿Sí? O llamado BCS. Es un método que se utiliza para eliminar lo que se le conoce un control doble. ¿Sí? No nos vamos a olvidar esta partecita, ¿no? Esta es una válvula TEON. Se utiliza como un temporizador neumático con retardo a la activación, solo para temporizados. Para utilizar una metodología que se le llama como válvula de corte de señal, se utiliza los TOF. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos a hacer ya con ejercicios, aclaramos ese tema. Aquí está la famosa válvula de corte de escape rápido que ya la habíamos analizado. Una de flujo unidireccional o llamada también de una vía. ¿Sí? Es bastante sencillito eso. ¿Sí? Acá vemos otros elementos. Como se le ve aquí, dice válvula, por ejemplo, de interrupción con filtro. Aquí nosotros vemos, bien, parece una válvula de secuencia, ¿no? Es una válvula de secuencia. Pero la característica, aquí tenemos un filtro y un acumulador de condensados, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tenemos otro elemento, como es un regulador de presión como manómetro. Es un elemento exclusivo como regulador. ¿Cómo yo le voy a observar cómo se muestra ahí? Un manómetro y el famoso regulador. Y finalmente tenemos un distribuidor de aire, ¿sí? Llamado concentrador o manifold. ¿Qué es lo que hace? Es que me permita, por ejemplo, ¿cuál es la utilidad que me va a servir esto? Es algo muy elemental, que si yo tengo, por ejemplo, una fuente de alimentación, le pondré un circulito con un punto o simplemente, por ejemplo, se le pone como un triangulito, son fuentes de alimentación. ¿Qué es lo que yo haré? Utilizamos el círculo o solo el triangulito y alimentamos. De tal manera de que todo este es un concentrador. Y este concentrador me servirá para seguir distribuyendo, ¿no? Simplemente es un distribuidor, es como una T, ¿sí? Es como una T, ¿sí? Aquí hay algunos aspectos que son importantes considerarles, ¿sí? Como es, por ejemplo, lo que se refiere a seguridad y mantenimiento de los elementos. Dice, hasta la actualidad no existe ninguna norma. Bueno, antes de ver esto, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consultita como que me puedan indicar como para poder hacer algún detalle, alguna aclaración de la funcionalidad de los mismos elementos? No se preocupen, nosotros ya vamos a empezar a hacer circuitos y ahí vamos a ver en realidad
cómo funcionan, cómo son los tipos de activación, ¿sí? Cómo es la representación ya en forma simulada al menos de los elementos que tenemos ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero esos elementos, si solo nos vamos a la parte simulación, nos estaríamos descuidando un tema importantísimo dentro de la parte operativa, como es la seguridad y el cuidado de estos elementos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es por eso que se considera como tema importante el manejo y el cuidado de los mismos. Los criterios para un sistema neumático de seguridad. Dice, usar sistemas neumáticos se recomienda considerar las siguientes directrices. Los sistemas de mandos neumáticos de sujeción deben estar concebidos de tal forma que puedan ser activados, que no puedan ser activados involuntariamente. Con este fin pueden adoptarse las siguientes medidas. Entonces, para poder realizar su activación, es necesario de que exista un control, ¿sí? Para lo cual es importante considerar aspectos como se muestran aquí, ¿no? ¿De qué van a depender, por ejemplo, esto? De su ubicación, de la sujeción. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunas maneras de poderla sujetar? Puede ser fijo, adelante y atrás, en forma abatible, etcétera, etcétera. ¿Sí? Utilizar cilindros de seguridad que apliquen la fuerza máxima una vez que se hayan sujetado la pieza. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de que empuje, el desplazamiento, la rotación, se le pueda utilizar al 100% su, 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 su desplazamiento, ¿no es cierto? Su movimiento, ¿sí? Y no se pierda por el hecho de que no exista una buena sujeción, se desplace, ¿sí? Y se pierde energía en estos. Se utiliza, por ejemplo, sistemas de mandos bimanuales. ¿Cuál es la característica, no? Y aparte, como les indicaba, de que las electroválvulas funcionan enviando una señal eléctrica a distancia, también se utilizan de forma manual para garantizar en el caso de que poder ubicarle algún cambio, ¿no? Si es que no estuvo funcionando, etcétera. Las máquinas equipadas de sistemas neumáticos tienen que estar concebidas de tal forma que el usillo o la unidad de avance puedan ser activas. Las condiciones se obtienen recurriendo a los siguientes elementos de conversión de presión, mire, ¿sí? Se utilizan muchísimo los elementos de conversión de presión cuando yo quiero incrementar presión, ¿sí? También las válvulas reguladoras reducen, no incrementan, ¿no? Entonces esos famosos incrementadores de presión, si son de potencia, utilizaremos básicamente dispositivos cambiando la sección. Entonces, ¿qué es lo que yo intentaré para incrementar la presión? Evidentemente, si yo quiero incrementar la presión, mis convertidores de par serán disminuir las áreas de sección de aplicación. Con eso se incrementa la presión. O las famosas válvulas de secuencia, para que los desplazamientos sean en función de la presión. En caso, por ejemplo, de producirse una caída de presión, dice, un sistema de sujeción no deberá abrirse si no se ha concluido toda la operación. Las válvulas de secuencia son las que me garantizan eso, ¿no? Y una particularidad muy especial son las válvulas de retención. Aquí las válvulas de retención son las famosas llamadas válvulas check, que son las específicamente, pongamos aquí, ¿sí? Son las famosas válvulas check. Pongámosle aquí. Válvulas check. ¿Pero de qué características? Las que son pilotadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de las de retención? Si yo quiero hacerle únicamente como elemento de retención o de control en un solo paso, check. Pero si ya le quiero que se haga un elemento de potencia, es decir, que soporte toda la carga de un vehículo, la carga de algún peso, por ejemplo, de los equipos camineros, ¿qué necesitaré ahí? Un piloto. Este famoso piloto le hará que se haga un control a distancia, pero que la válvula de retención se comporte como una válvula netamente de potencia. Ya de explicar unos ejemplitos cuando se utiliza de mala manera unas válvulas de reguladoras de caudal. Existen acumuladores de aire comprimido con la finalidad de garantizar sobre todo cargas especiales, ¿no? Cargas especiales. Una de las cosas importantísimas, lo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo es cuando se implementa en una empresa las famosas ISO 50001, que me imagino que muchos de los compañeros ya les han de haber comentado. Hay muchos compañeros que son especialistas o se han dedicado bastante a estudiar a la implementación de lo que es eficiencia energética, ¿no? Sí, sobre todo lo que tiene que ver la partecita es el sello verde, evitar el daño ambiental, como son, por ejemplo, los ruidos que ocasionan los escapes rápidos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para evitar eso? Evidentemente, utilizar silenciadores, ¿sí? Entonces, con eso nosotros
pasivamos el daño, ¿no? El daño o pasivamos, por ejemplo, el riesgo auditivo, en lo que se le conoce dentro de los grupos de riesgos físicos. También la presencia de nieblas de aceite. Esto, como alguien me preguntaba si a los pistones hay que ponerles lubricador, desde luego, ¿sí? Pero eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando se trabaje, no trabajar cerca o algún escape de alguna válvula esté directamente enviando o el escape esté direccionado, por ejemplo, a la persona o al operador, ¿sí? ¿Qué se debe poner? Se puede poner un escudo, o si ya no le podemos poner un escudo, evitar que el trabajador esté directamente expuesto en los escapes de los elementos. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque por los escapes, aparte que sale el aire, ¿sí? Sale con micro gotitas de aceite. Entonces, por lo tanto, si nosotros respiramos, estamos respirando el aire con micropartículas o gotitas de aceite y luego vamos a tener problemas pulmonares, tanto en la parte personal, en lo que es seguridad y salud ocupacional, como también en el daño ambiental por la presencia de aceite. ¿De acuerdo? Dice, cuando se efectúen trabajos de mantenimiento, ¿sí? Cuando se utilicen sistemas neumáticos, deberá procederse con sumo cuidado a la desconexión de las tuberías. La energía de presión contenida en los tubos flexibles está liberada de una manera rápida y explosiva. La presión es tan grande que éstas pueden moverse, dice, incontroladamente, poniendo en peligro de los operadores. Es lo que normalmente ocurre en el laboratorio, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos nosotros un distribuidor de aire y se separa para un módulo. Le separamos para el segundo, para el tercer módulo. Y muchas de las veces, ¿sí? Los que se encuentran en el módulo 2 cogen y desconectan, ¿sí? De forma abrupta. Y lo que hacen es, si es que son tuberías o mangueritas, que son en este caso tuberías flexibles, ¿qué es lo que pasa? Existe un descontrol. Como manejamos presiones y caudales pequeños en control, no es problema. Pero si se manejan presiones a nivel industrial, por ejemplo, que se nos desacople o se desconecte, por ejemplo, una tubería que me sirve o que esté manejando sobre los 100, 150 P6 para poder arrancar un motor de combustión. Eso es completamente peligroso, ¿no? ¿Sí? Aparte de la presión que ejerce, ¿sí? Es el golpe que puede provocar, ¿sí? Es el daño que puede provocar sobre todo a las personas, ¿sí? Y evidentemente al equipo. Si el aire de escape contiene partículas de suciedad, como dice ahí, pueden dañarse la vista de las personas expuestas, pero sobre todo, como ya hemos comentado, en la parte pulmonar, ¿sí? Dentro del desarrollo de sistemas neumáticos implica la adopción de varios pasos. Dentro de estos es, por ejemplo, que se documente toda la información. Deben constar de muchos factores, que es lo que ya nos vamos involucrando, que son diagrama de bloques, diagrama de flujo, esquemas de distribución, una lista de todos los materiales, manual de instrucciones, información para el mantenimiento y reparación, lista de piezas y repuestos, una ficha técnica de los componentes. Entonces aquí no es que simplemente vamos a verle cómo funciona un circuito, ¿sí? Lo importante es de que nos funcione, hagamos un listado de los materiales, hagamos un listadito de precios, de cuánto más o menos nos va a incurrir ese tipo de inversión, ¿sí? Pero sobre todo, un listado también, tener un manual de instrucciones para el montaje, ¿sí? Y sobre todo tener una ficha para poder mantener y conservar el mismo, ¿no es cierto? Sí, lo que nos genere lo que se le conoce como un troubleshooting, ¿sí? Es decir, entender el problema que está ocurriendo y brindar de alguna manera una solución. ¿Sí? Esquemas de distribución, que es lo que ya nos vamos a ir familiarizando como para poder seguir interviniendo. ¿Sí? Las confecciones de estos mismos sistemas, las denominaciones de los componentes, todos los elementos, incluidos los esquemas de distribución, se activan en la posición normal. ¿De acuerdo? Entonces aquí me está indicando cómo es el extendido, la utilización de los diferentes elementos, como son los inicios y finales de carrera. ¿Sí? Una de las cosas, por ejemplo, para la simulación, como nos indica aquí, tratar, y bueno, evidentemente dentro de la implementación mismo, evitar que los conductos se crucen. Vamos a tratar de hacerle de forma ordenada, de forma simétrica, con la finalidad de que si ya evitemos los cruces de las tuberías, ¿sí? Para intentar ser un poco más ordenado. Y si ya no mismo, le dejaremos ahí. Pero caso contrario, es necesario en forma física evitar los cruces de las tuberías. Los accionamientos directos de los cilindros, vamos a considerar cuáles van a ser como accionamientos acoplados directamente en forma manual, en forma mecánica, utilizando palancas de posición para
cerrado o activación, utilizando palancas que se utilicen como pedales, etcétera. Accionamientos indirectos, habíamos comentado dos tipos, los de característica principal, de accionamiento a distancia, utilizando en forma eléctrica las electroválvulas, y las que son pilotadas con aire o aceite, controladas a distancia. Dentro de los elementos lógicos, recuerdan ustedes que habíamos comentado las válvulas AND y las válvulas OR. También hay otro grupo de elementitos que se utilizan dentro de este tipo de elementos que se les conoce como las válvulas flip-flop o los elementos de memoria. Y la utilización de una válvula AND de simultaneidad con una selectora y un flip-flop forma un registro de desplazamiento. Los pongamos aquí para que no nos olvidemos, ¿ya? La unión de una válvula, podemos decir, de una válvula AND, ¿sí? Más una válvula OR, más un elemento de memoria o llamado flip-flop, esto equivale a formar un registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a utilizar? O también llamado como un secuenciador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, la unión, ¿sí? La coordinación de estos tres elementos para poder formar la última técnica que emplearemos utilizando registros de desplazamiento. ¿Sí? Una técnica muy bonita, bastante interesante. Dice mandos con movimientos para los actuadores, que eso es preferible más bien utilizarle y verle en los simuladores. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, para poder identificar averías, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que el aceite es visible. Yo le puedo ver en dónde que existe una avería, en dónde existe una fuga por el liqueo. Pero en cambio, todo lo que se refiere con aire comprimido es más problemático. Simplemente sería escucharle, ¿sí? O tener algún método como para poder definir cómo yo puedo saber de que existen averías en un sistema por las caídas de presiones. Sí, como ya hicimos el calculito de las tuberías, las caídas de presión, sí, puede darse el caso, por ejemplo, utilizando los manómetros, ¿no? Podemos saber cuál es la presión a la que debería estar conformado y vemos que está cayendo demasiado, existe menos presión que la que debería llegar. Entonces ya es un indicador con la caída de presión de que algo está sucediendo, ¿no? La localización sistemática de fallas corresponde o es evidente que necesite actuarse sobre el mismo. Las fallas pueden surgir de diferentes lugares, ¿sí? Esto provoca un funcionamiento deficiente por la falta de presión. Los fallos pueden ser reparados por los mismos operarios que cuenten con la debida experiencia, si es el caso, ¿no? Si en un sistema se ha modificado es imprescindible, esto es importantísimo, actualizar la información. Normalmente, cuando las empresas vienen, ¿no es cierto? Sí, entonces cuando vienen las empresas y nos dejan a nuestro cargo, por ejemplo, los famosos planos o diagramas que se les conoce como los as-built. As-built. ¿En qué consisten los famosos diagramas as-built? ¿Sí? Si es que nosotros le traducimos, ahí es build, perdón, este es con T. Dice, tal como se construyó, tal como dejaron los fabricantes, tal como los fabricantes consideraron el diseño y ahí le dejaron. Entonces, cualquier tipo de modificación que se genere, se recomienda ir actualizando estos planos, ¿sí? Ir actualizando estos planos. Si yo hago alguna modificación, alguna ampliación, se insertó algún elemento, alguna carga se le fue implementando, siempre a los famosos as-built hay que dejarles, como se les conoce técnicamente, cada vez generar las actualizaciones y ponerles como se les llama como as found. Se les conoce como se los encontró. ¿En qué consiste esto? No, normalmente estos términos de as, bill, as, phone se les conoce normalmente o se les ubica, ¿sí? Cuando se hace unas calibraciones de instrumentos. Entonces, dentro de los calibradores de procesos industriales que se utiliza, por ejemplo, para calibrar cualquier transmisor, ¿sí? Ahí tienen una característica de que se indica los valores tal cual como se encontraron, ¿sí? Tal cual como construyeron, perdón. Y luego nosotros calibramos y le dejamos en un área que se le conoce como ASPON. Por lo tanto, necesitamos que cualquier modificación o ampliación siempre se las deje, se les vaya notificando, ¿de acuerdo? Se les vaya notificando. Permítanme un ratito. ¿Sí?
Luego que nosotros tenemos localización de averías con la finalidad de mejorar las velocidades de los cilindros, ¿sí? ¿Con qué otro propósito también es menorar la fuerza para que no, evidentemente, encontrar las fugas que puedan existir, los tiempos de conmutación no sean muy prolongados, es decir, que no exista mucha latencia, mucha pérdida de tiempo en la ubicación de los errores, ¿sí? Y a todo esto viene el grupo que se le llama mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo? Controlarnos dentro de las diferentes tareas. Lo primero que se debe hacer es, por ejemplo, ver las características de mantenimiento como son las más elementales, ver las condiciones del filtro, ¿sí? Vaciar los depósitos de los acumuladores de condensados. Si yo veo un lubricador que se ha disminuido el aceite, tratar de cumplir o nivelarle los niveles adecuados. Controlar el desgaste y la suciedad en las unidades emisoras, ¿sí? ¿Qué otro aspecto? Dice, verificar la estanqueidad de las conexiones, es decir, que verificar que no existan fugas. ¿Cómo? Mediante el sonido. Y también existen detectores de fuga, ¿no? Existen analizadores o detectores de fuga de forma neumática. Ya vamos a ver los comprobadores de fuga. Comprobar el grado de desgaste de las tuberías. Bueno, este es un método que normalmente se utiliza para ver los espesores, para ver las cédulas de las tuberías. Más de eso es en fluidos altamente corrosivos. Casi en aire no existe mucho problema, pero si existiera arrastre, sobre todo de partículas sólidas, evidentemente que va a haber desgaste en las tuberías. Controlar el apoyo de los vástagos, de los cilindros, limpiar y sustituir filtros, controlar el funcionamiento de tuberías y controlar sujeciones, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos intentado cubrir particularidades propias de lo que forma un cilindro, lo que forma las electroválvulas, las válvulas manuales, válvulas lógicas, válvulas especiales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte se ha intentado cubrir con estos aspectos fundamentales, ¿sí? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, algunas particularidades de esto que se les conoce, por ejemplo, para ir agrupando algunos elementos, ¿sí? Y este tipo de elementos, ¿sí? Me gustaría indicarles algo que yo les tenía preparado aquí como para que podamos visualizar. Ya, yo les voy a pasar un pequeño videito para que nos permita hacer un resumen de lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Y en función de eso, tener una visión mucho más clara de lo que se refiere a nuestros procesos neumáticos, ¿ya? Veamos que se comparta. Exacto, ¿sí? Entonces vamos a escuchar detenidamente de lo que se refiere este video, ¿de acuerdo? Hola amigos, hoy hablaremos acerca de las válvulas y los cilindros neumáticos. Empecemos. Las válvulas neumáticas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático. Regulan el paso del aire y así arman el camino que debe recorrer dicho fluido. Existen varios tipos de válvulas como son válvulas distribuidoras, reguladoras, direccionales, de bloqueo, secuenciales, etc. Cada uno tiene una función en particular que los diferencia entre sí. Pero en este video solo hablaremos de las válvulas distribuidoras, las cuales serán las más usadas en circuitos neumáticos. ¿Sí? Si vieron ahí, por ejemplo, que nos está indicando las características de las diferentes ¿Cuáles serán las más en un proceso, ¿no? ¿Sí? Como se indica ahí, distribuidoras, que habíamos hecho un pequeño barrido de las distribuidoras, sobre todo la característica de lo que vemos posición y estado, las reguladoras de caudal y presión, las direccionales también forman parte del grupo de las distribuidoras, pero en este caso específico para lo que son elementos de gobierno y de control, las válvulas de bloqueo y las de secuencia, ¿sí? Que también de igual manera estudiamos. En este video nos van a ayudar a la explicación en forma un poco más detallada de lo que se refieren a las válvulas distribuidoras. Usadas en circuitos neumáticos. Acá les muestro los diferentes símbolos de válvulas distribuidoras. Válvulas 2.2, válvulas 3.2 por retorno por muelle y accionadas por pulsador,
válvulas. Muchos seguro ya se están preguntando qué símbolo es tal, qué tipo de accionamiento y retorno tienen y demás configuraciones. Pero tranquilos, para una mejor explicación lo vamos a clasificar o dividir en tres partes: por el número de vías y posiciones, por el tipo de accionamiento y por su construcción interna. Número de vías y posiciones. Válvula 3.2. Pero ¿qué significa 3 y qué significa 2? Igual para válvula 3.4, válvula 5.2, válvula 5.3, etc. En este caso, el 3 representa el número de vías y el 2 al número de posiciones que tiene la válvula. En primer lugar, vamos a ver cuáles y cuántas son las posiciones de cada válvula. Las posiciones son el número de casilleros o cuadros que se representa en cada símbolo. En el primer ejemplo tenemos 2 casilleros, por lo tanto la válvula será de 2 posiciones. En el segundo ejemplo tiene 3 casilleros, entonces la válvula es de 3 posiciones. En el tercer ejemplo hay 4 casilleros, por lo tanto la válvula será de 4 posiciones. Así sucesivamente, pero las más usadas son de 2 y 3 posiciones. Ahora veamos el número de vías. Las vías son la cantidad de orificios o conexiones que se le puede hacer a la válvula. En este ejemplo tenemos en el primer casillero 2 orificios, por lo tanto es de 2 vías, o también podemos contarlo en el segundo casillero, que viene a ver de igual manera 2 vías. Por lo tanto, esta válvula será una válvula de 2 vías y 2 posiciones. También debemos saber que las flechas en este símbolo indican el pase del aire comprimido, mientras que si no lo tiene, el aire comprimido no pasará a través de la válvula. En el siguiente ejemplo tenemos una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición o en cada casillero podemos apreciar que se puede hacer 3 conexiones, por lo tanto este será una válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el siguiente ejemplo se muestra igual una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición o casillero tenemos 4 conexiones posibles que se le puede hacer, por lo tanto será una válvula de 4 vías y 2 posiciones. Igual para los dos últimos ejemplos, que son válvulas de 5 vías y 2 posiciones, y el último es una válvula de 5 vías pero de 3 posiciones. Ahora, para designar a cada vía se le hace a través de una letra o un número, esto según la norma ISO o la norma CETOP. En la norma CETOP tenemos que el 1 siempre se le designa a la conexión de aire comprimido o alimentación, el 2, el 4 o el 6 van a las tuberías o vías de trabajo, mientras que el 3, el 5 y el 7 son orificios de purga o escape. El 12, el 14 o el 16 son tuberías de control, pilotaje o accionamiento, y el 9 viene a ser un orificio de fuga. Sabiendo lo anterior, designamos los números para la válvula de 3 vías y 2 posiciones. En el primer caso tenemos una válvula que está normalmente cerrada, y en el segundo caso es la misma válvula pero está normalmente abierta. Recordar que la numeración solo se hace en una de las posiciones de la válvula, en las cuales irán las vías de conexión. Ahora veamos el tipo de accionamiento que tiene cada válvula. El accionamiento se le puede hacer manual, puede ser accionamiento mecánico, accionamiento por aire comprimido o accionamiento eléctrico. En accionamiento manual tenemos que puede ser por pulsador, por palanca, por pedal o por enclavamiento. En accionamiento mecánico puede ser por pulsador mecánico, muelle, por rodillo o por rodillo abatible o escamotable. También tenemos lo que es el accionamiento neumático eléctrico, que puede ser en neumático por presión y depresión, o en eléctrico por electroimán o electroimán servopilotado. Ahora veamos la construcción interna que tiene cada válvula. La válvula 3.2, normalmente cerrada, en el lado izquierdo se muestra el aire comprimido está conectado a la vía u orificio número 1, pero este no logra pasar a la vía u orificio número 2, mientras que en el lado derecho se muestra que la válvula está pulsada o accionada, donde deja pasar el aire comprimido desde el orificio 1 hacia el orificio 2. En este siguiente ejemplo tenemos a la misma válvula de 3 vías y 2 posiciones, pero normalmente abierta. En el lado izquierdo se muestra que el aire comprimido circula desde el orificio o vía número 1 hacia el orificio o vía número 2. En el lado derecho vemos que si es pulsado, entonces
el aire comprimido deja de circular desde la vía o orificio número 1 hacia la vía o orificio número 2. Pero al ser soltado el pulsador, nuevamente a través del resorte o muelle que tiene la válvula, este retorna a su posición inicial y de nuevo el aire circula desde 1 hacia 2. Con el mismo principio funcionan las válvulas de 4 vías y 2 posiciones o las válvulas de 5 vías y 2 posiciones, con la diferencia que en este ejemplo la válvula de 5 vías y 2 posiciones, el tipo de accionamiento es neumático o accionada por aire comprimido. Ahora veamos los cilindros neumáticos. Son actuadores lineales que convierten la energía neumática en trabajo mecánico. Para este caso, solo vamos a ver el tipo de cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. Cilindro de simple efecto. Este posee un único orificio de entrada o salida de aire, el cual permite realizar el trabajo en un único sentido. Puede volver a la posición inicial a través de su propio peso, por una carga o por la acción de un resorte o muelle. Cilindro de doble efecto. Este dispone de 2 orificios de entrada o salida, realizando el trabajo en ambos sentidos, es decir, durante el avance y durante el retroceso. Ahora veamos las ventajas de cada cilindro. En consumo de aire, el cilindro de simple efecto consume menos aire comprimido que el cilindro de doble efecto. En fuerza, el cilindro de doble efecto tendría mayor fuerza porque no tiene el resorte que genera una fuerza de oposición en su interior como lo tiene el cilindro de simple efecto. En carrera, la carrera es la distancia que recorre el vástago desde su posición inicial hasta su posición final. Por lo tanto, el cilindro de doble efecto tiene mayor carrera porque no tiene el resorte que tiene en su interior el cilindro de simple efecto. En trabajo, el cilindro de doble efecto genera más trabajo porque tiene más fuerza y además puede trabajar en ambos sentidos. Bueno amigos, hasta acá este video. En la descripción encontrarás un enlace que te llevará al siguiente video, donde habrá ejercicios aplicativos y simulados en el software de FluidSync, haciendo uso de las válvulas y cilindros neumáticos ya estudiados. Muy bien, ¿sí? Entonces sí le vieron ahí que está básicamente es una recopilación de toda la información que hemos venido trabajando, ¿sí? Y ahora, una vez que ya hemos terminado toda esta etapa de la parte de inducción de los elementos de trabajo de gobierno y control, ¿sí? Nos interesa ahora empezar con la esquematización de los mismos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es, déjenme ver si está activo. Un segundito. En el pasado, en la automatización neumática hidráulica, habían 2 normas. La norma americana Listo, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es ahora hacer un pequeño reconocimiento de esta herramienta, la que nos va a servir para poder seguir identificando los mismos elementos que hemos venido ya viendo, pero sobre todo comenzar a seguir simulando, ¿sí? Les tenía preparado también otra información, pero preferible, más bien vamos a hacer un pequeño recuento utilizando los elementos de aquí. Esta es una herramienta que nos va a servir mucho para hacer toda nuestra teoría, tanto del fundamento teórico como de la representación esquemática y la simulación. Sí, es una herramienta bastante fuerte que nos permite hacer conectividad de la parte básica neumática, como también de la parte electroneumática, la interfaz de comunicación. Sí, nos permite hacer neumática tanto discreta como analógica. Y otra herramienta que nos va a servir mucho es la conexión con PLC. Entonces vamos a hacer la conexión con un OPC, sí, evidentemente uno que nos permita realizar conectividad, por ejemplo,
Veamos dentro de las opciones, como vemos aquí, ¿no? Sí, vemos ahí una conexión que se le llama como OPCDE. Entonces, este medio será el que me garantice la conectividad, sí, con los famosos controladores lógicos programables. ¿De acuerdo? Entonces, esa será la idea, más o menos, del planteamiento para poder utilizar. Entonces, desde ya les pido de que instalen esta herramienta, que es la que nos va a dar mucha fortaleza en los trabajos que vayamos a seguir haciendo. Sí, entonces, de ahí en adelante, por favor, si no le tienen hoy, para el día jueves que tenemos clases, para empezar a seguirles indicando. Vamos a hacer un pequeño barrido de lo que representa esta herramienta. Vemos aquí los elementos principales que tenemos aquí. Sí, vemos, por ejemplo, la parte neumática, tenemos componentes eléctricos, técnica digital, el famoso EasyPort o el dispositivo físico que me permite generar conectividad entre esta herramienta informática y los dispositivos de salida. Esos EasyPort también hemos de revisar un poquito de lo que se refiere, los OPCs o llamados también servidores de comunicación, que ya empleamos mientras hicimos PLC, ¿sí? Pero ahora le vamos a hacer una conectividad básicamente en forma virtual, ¿sí? Ahí vamos a ver si es necesario utilizar el OPC directo o tendremos que utilizar unos OPC adicionales, sobre todo por la parte de simulación, porque el servidor de comunicación directo entre el PLC físico y esta plataforma no sería problema. Pero como vamos a hacer en la simulación, ¿sí? Ahí vemos cómo nos arreglamos, ¿sí? Bueno, tengo algunas cosas que compartirles, pero sobre todo es en la simulación que ya saben que no es lo mismo hacer físicamente que hacerle el simulado. Aquí hay una teoría de Grapset, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estudiamos en PLC, pero aplicado directamente acá. Yo he considerado en este semestre utilizar esta herramienta Grapset para enseñarles a hacer la teoría gráfica de automatización utilizando la etapa transición con los chicos de PLC utilizando Graphs. Entonces nos vamos a adelantar un poquito, ¿no? Es por el tema que necesitamos hacer simulaciones. Y luego vemos en otros, hay algunas otras funciones como me permite hacer diagramas de función, diagramas de movimiento, tiempo estado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver los elementos principales como le vemos en el grupo de neumática. ¿Qué elementos vamos a ver aquí? Fuentes de alimentación, la diferente manera de poder representar las fuentes. Luego vemos actuadores. ¿Qué vamos a ver en actuadores? Cilindros, simple efecto, doble efecto y motores. Las válvulas, diferentes tipos de válvulas, accionadas manualmente, accionadas a distancia, configurables, etcétera. Grupos de válvulas. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de que existen la unión de varios elementos, formaban otros elementos como válvulas secuenciales, temporizadores, registro de desplazamiento, etcétera? Sensores, veremos aquí, instrumentos de medida que me permitan también o que me ayuden a poder visualizar de mejor forma un proceso. En la parte eléctrica, ¿qué elementos tenemos? De igual manera, tenemos actuadores, fuentes de alimentación, evidentemente vamos a ver eh, fuentes de alimentación en continuo, etcétera, instrumentos, veremos sensores en la etapa que veamos en electroneumática, vamos a poner aquí sensores, por ejemplo, inductivos, capacitivos, ópticos, reluctivos, etcétera, etcétera. Veremos relés para poder hacer lo que es la técnica de control industrial utilizando en la parte de electroneumática, interruptores de diferentes condiciones, reguladores, símbolos para hacer el famoso diagrama ladder que ya hemos visto en PLC, técnica digital, perdón, hasta ahí. ¿Sí? Dentro de los elementos de técnica digital tenemos muchos elementos que podemos también programar. Entonces se recordarán que dentro de la parte de programación se utilizaba diferentes maneras, ¿no? Diferentes maneras, puede ser COP, funcional, puede ser por instrucciones, o llamado también, por ejemplo, el SLC, también se puede programar en Grapset, también se puede programar, por ejemplo, utilizando otro tipo de técnicas, y en este caso tenemos las de funciones, utilizando compuertas lógicas, ¿sí? Luego tenemos los puertos de comunicación, aquí estarán los puertos de salida análoga, los puertos de entrada análoga, los puertos universales, etcétera, etcétera. Y dentro de la teoría de los Grapset, veremos los elementos que son estados, transiciones, acciones que pueden ser condicionadas o no, los Grapset como entradas y salidas, etcétera. ¿Sí? Entonces eso haremos luego. Vamos a ver los primeros elementos, como elementos de alimentación. Las diferentes formas de poder alimentar, ¿sí? Es, por ejemplo, una representación gráfica, como le vemos ahí, un triangulito. O también le podemos representar utilizando, como le vemos ahí, un compresor, ¿sí? Y vemos aquí, ustedes se recordarán esta famosa unidad de mantenimiento, ¿no? Esta era la representación de un FRL, ¿sí? Todos los elementos. Por ejemplo, la particularidad, por ejemplo, de este simulador es de que yo le halo en la fuente de alimentación, ¿sí? Le doy un clic, le pongo, por ejemplo, ahí descripción del componente.
Y vamos a ver que tiene una base, ¿sí? Una base de datos que me permite observarle físicamente al elemento, ¿sí? No solo como una representación simbólica, también como en forma física. Yo le veo el compresor que puede estar representado como un triangulito, miren, como un triangulito. Y nos indica aquí, evidentemente, que le hace propaganda a su propia línea, como es en este caso Festo, ¿no? Y nos dice ahí que este elemento, ¿no? Aparte de tener un tanque, tiene un motor, un compresor y tiene una unidad de mantenimiento o una válvula reguladora de presión. Me da datos también especiales, ¿no? Dice que este compresor me permite regular desde 0 hasta 2 megapascales. El caudal va desde 0 hasta 5.000 litros por minuto, ¿sí? Otros datos, por ejemplo, déjenme ver si yo le puedo verle en propiedades, ¿no? Yo también me permite variar las características de este, ¿no? Por ejemplo, me dice aquí una presión que varía desde 0 a 2 megapascales. Puedo manejar un flujo, ¿sí? Que va desde 0 a 5.000 litros por minuto, etcétera. Yo le veo aquí el compresor, veamos hacia dónde apunta. Mira, es el mismo elemento, ¿no? ¿Sí? Veamos, por ejemplo, una unidad de mantenimiento, mire. Entonces, si yo no sé algún elemento que me interese conocerle físicamente, porque la graficación o la simbología va a ser hasta memorizarnos, hasta tener un poco de práctica, sí, se nos va a hacer medio complicado. Luego que seguimos haciendo ejercicios, para nosotros eso va a ser bastante sencillo, ¿sí? Entonces, esta es la unidad de mantenimiento, ¿sí? Que tiene un filtro, un eliminador de condensados, un regulador, sí, pero no tiene un lubricador, ¿sí se dan cuenta? Entonces aquí tenemos la base o el recipiente en donde que se van a acumular los condensados, ¿sí? Por la parte inferior donde que se encuentra ahí la lamparita de color rojo, ¿sí? Es un dispositivo que simplemente me permite, es cuando yo le pulse, le puedo pulsarle generando una presión desde la parte inferior hasta la parte superior, elimino condensados, o muchas de las veces también es con un tornillito, que en el sentido contrario de las manecillas del reloj le abro, en el mismo sentido de las manecillas del reloj le cierro, y con eso permito eliminar condensados. En la parte superior existe el regulador de presión y como le vemos el grafiquito aquí existe un manómetro, ¿sí? La toma de entrada de aire y la toma de salida. ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento? Acá le vemos, miren, es la misma unidad de mantenimiento, pero aquí está representado de una simbólica, pero más compacta, ¿no? ¿Sí? Como le vemos ahí, están las liñitas de la representación, las líneas entrecortadas que las representa el filtro y el regulador de presión, que básicamente es la representación de un manómetro. ¿De acuerdo? Estos son como representaciones simbólicas. Vamos a ver, dentro de los actuadores, miren, existen muchos actuadores. ¿Sí? Por ejemplo, le vamos a sacar los más comunes y corrientes, como para que le podamos ver. ¿Sí? Por ejemplo, le vamos a ver el primerito que me dice ahí un simple efecto. Ahí el dibujito no es problema, yo le veo y se me hace familiar porque de pronto ya en la teoría vi. Pero yo necesito saber un poquito más de él. ¿Sí? Ahí me representa el grupo de cilindros, miren. ¿Sí? Como cilindros de simple efecto, de doble vástago, etcétera, etcétera. Yo quiero ver específicamente el de simple efecto, apunto el de simple efecto. Y aquí me están indicando las diferentes condiciones, carreras, diámetros, ángulos, etcétera, etcétera. Muchas veces este tipo de elementos no le vamos a tomar mucho en consideración. ¿Cuándo le vamos a tomar en consideración este tipo de datos? Como vemos aquí, carreras, diámetros, etcétera. ¿Sí? Sobre todo en la tercera unidad que vamos a hacer la modelación de un sistema hidráulico. Ahí deberemos cargar información, por ejemplo, en el SimScale del Simulink. Deberíamos nosotros montar ahí datos, por ejemplo, de diámetros, de presiones, de carreras, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí me servirá este tipo de información. Si yo desde aquí quiero ver la información de uno de doble efecto, miren, ahí están los dibujitos que para nosotros ya es medio familiar de lo que habíamos hablado, ¿no? De lo que habíamos ya comentado en la parte teórica. Le vamos a ver este elemento específicamente. Bueno, otra vez me regreso acá, ¿no? Me dice doble efecto con amortiguación. Miren cómo es el de amortiguación con doble vástago. Tiene un émbolo hacia el lado izquierdo, otro hacia el lado derecho y también existe aquí un regulador, que normalmente es una valvulita, ¿no? O un tornillito, que me permite regular o el cambio de estado del mismo, ¿no? Veamos, por ejemplo, uno de doble vástago, vamos hasta dónde apunta. ¿Sí? Ah, bueno, estas son características propias, ¿no? Ya vamos a verle en forma física cómo está este elemento. ¿Sí? Aquí está el de doble vástago que ya lo habíamos visto, miren. ¿Sí? Aquí está el de doble vástago. Y así podemos seguir viendo, ¿sí? Características
de los diferentes elementos. Si yo a este elemento le quiero activar, evidentemente que necesitaré de válvulas. Aquí existen válvulas configurables de uso frecuente, de control, de cierre, de presión, etc. Supongamos que cogemos una de las más comunes y corrientes. Pongamos, por ejemplo, una válvula accionada manualmente, este elemento de aquí. ¿Sí? Entonces ya le tenemos ahí los 3 elementos que yo les voy a necesitar. ¿Cuáles van a ser los elementos? Por ejemplo, un cilindro de simple efecto, miren. Una válvula direccional y lo que tenemos aquí, un elementito o una fuente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente vamos a conectar como se muestra ahí, ¿no? Desde la fuente de presión, nos vamos a la entrada de presión de la válvula. De la salida de la válvula a la entrada de presión del cilindro. Nada más. Si ya le ponemos todo, otro que de los aspectos que se considera también como importante, al punto de escape le vamos a poner un silenciador. ¿Cómo le hacemos? Le damos 2 clics en ese punto y le seleccionamos. ¿Puedo yo solicitar que me indiquen valores de presión, por ejemplo? ¿Sí? Que me indique o valores de flujo. ¿Sí? O simplemente si yo quiero ponerle un tapón o le puedo poner un silenciador. Entonces, para irnos familiarizando, le vamos a dejar, por ejemplo, valores de presión. ¿Sí? Y le vamos a poner ahí un silenciador y aceptamos. ¿Qué más tenemos? En el cilindro no tenemos mayor cosa que hacer. Como ahora simplemente un pequeño accionamiento, le vamos a ver cómo funciona. Le mandamos a simulación, dice, hay algunas conexiones abiertas, me indica. ¿Sí? Entonces, evidentemente dice, a pesar de ello, ¿quiere simular? Le digo sí. ¿Sí? Aquí me dice presión 0 y le pulso. Y le pulso y lo único que hizo es extenderle al cilindro, mire. ¿Sí? Y le regreso. Le pulso y le regreso. ¿De acuerdo? Evidentemente, ¿por qué me está dando presión 0 aquí? Porque le he puesto, ¿sí? La condición de medición simplemente en el escape, ¿sí? Pero bueno, eso ya le vamos a seguir manejando. Entonces, esta es la manera de poder empezar con la representación de un elemento de fuente de alimentación, una reguladora de presión que ya, perdón, una válvula direccional que ya le podemos conocerle, que es una 3-2 accionada manualmente, retorno por resorte, cilindro simple efecto, ¿sí? Y a esto necesitamos, por ejemplo, representarles en los que se les conoce como un diagrama de funcionamiento. Entonces, este famoso diagrama de funcionamiento que le vamos a poner ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a arrastrar este elemento y le pongo aquí, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué me servirá? Me servirá este elemento para ver la funcionalidad del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, le mando a simular. Yo le pulso. El momento que le pulso, si vieron ahí una liñita que se cambió de estado y le regreso. Si yo quiero verle de pronto de mejores condiciones de este elemento, ¿sí? Le voy a ponerle, por ejemplo, que la línea sea gruesa, ¿sí? Y que le pongamos de un color específico. Vamos a ver qué es lo que sucede. Le vamos a simular, ¿sí? Entonces le pulso, se cambia de estado y regresa. Y en función de esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacerle, ¿sí? Que la funcionalidad del mismo nos permita interpretar, por ejemplo, diferentes actividades para nuestro trabajo. Entonces, la siguiente partecita que tenemos que hacer es identificar cómo funciona un diagrama de fase STAR, un diagrama de funciones. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí les tenía planificado el día de hoy para hacer una pequeña introducción, ¿sí? Yo lo que les solicito de la manera más cordial, por favor, a que me ayuden poniendo o tomando lista, porque nos indicaron de que debemos hacer la revisión de la lista o de los presentes o de los presentes en la clase, poniendo o escribiendo, por favor, en el chat presente, porque eso se nos genera una basecita de datos y con esto ya sabemos si están o no presentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, les solicito de la manera más cordial, exacto, que vayan escribiendo presente y en función de eso, nosotros ya tenemos la garantía de que las personas han llegado. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me pueden nomás indicar. Entonces, por favor, para el día jueves, que tengan instalado el simulador, porque empezamos ya haciendo circuititos. ¿Sí? Vamos a empezar con uno de simple efecto y ahí le vamos a seguir complicando para seguir viendo las aplicaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta o si tienen alguna, les escucho o caso contrario.